Esta historia comienza con un señor infernal. Él mismo era poderoso en todo sentido: manejo de la espada, astucia callejera, magia, tácticas militares y en fin, tanto que de hecho no podía usar su poder ilimitado para otras cosas como la invasión al reino humano. Los 6 dioses, para acabar con la tiranía del señor infernal, les concedieron una bendición a los humanos para poder defenderse de él, en la forma de un guerrero tal que solo aparece una vez cada 100 años y un arsenal de armas sagradas. En la puerta número 1 del castillo del señor infernal se encontraba él, un enorme dragón descansando en el suelo con una actitud despreocupada y de aburrimiento ordenando una pizza. Este era el primero de los 4 guardianes del ejército del señor infernal que esperaba desde hace 7 años poder enfrentarse al guerrero. De pronto, sin previo aviso, aparecen 4 personajes ante él, siendo el más joven del grupo quien toma la palabra y exclamando de forma retadora con una espada en su espalda, pregunta si este era el primer guardián. Por fin había acabado la tediosa espera, el guerrero había surgido ante sus ojos. El emocionado le responde con una sonrisa en su rostro y tomando su lanza declara una sentencia de muerte segura para el guerrero. Junto a este yacía un hombre de mediana edad con un parche en su ojo derecho que informa su intención de atacar por la espalda al dragón. Un monje gordo y una mujer con habilidades mágicas también expresan su apoyo al joven guerrero al cual acompañaban. Con la tensión palpable en el ambiente, él confirma su sospecha: el guerrero legendario era totalmente inofensivo y no es que solo escondía su poder para aparentar ser más débil. Y aún así, este no pretendía contenerse. El guerrero, reconociendo la fuerza de su oponente, declara que no es rival para él y tomando su espada lanza su ataque estrella fugaz, haciendo uso de todo su poder. Él, tomando su arma, contraataca con su lanza ascendente, quedando ambos envueltos en una deslumbrante explosión cegadora. Al cesar el intenso brillo residual de la explosión, tanto él como el monje y la mujer quedan atónitos al ver al joven guerrero tendido con su espalda recostada contra un árbol totalmente inmóvil, ya que en realidad estaba muerto, ya que durante la explosión la espada del guerrero había salido volando, quedando clavada en el mismo árbol donde yacía recostado su inerte cuerpo, revelando el camuflaje que hasta ahora había mantenido oculto a Jack, el hombre del parche que esperaba su oportunidad para atacar al guardián. Sin embargo, ya no podría hacerlo, pues había sido clavado por la espalda en su punto vital. Con sus últimas fuerzas, tomó un frasco de su cinturón que contenía el veneno mortal de la serpiente de cara humana y, vaciándolo sobre su daga, preparó un último ataque: oscuridad venenosa. Sin escuchar la súplica del monje para que se detuviera y así poder sanarlo con sus poderes, Jack lanzó la daga sin más en dirección del guardián, al mismo tiempo que el monje invocaba a la luz, apareciendo un fulgor cegador que desvió la trayectoria de la daga, que al final terminó impactando directamente en la frente del monje, que estaba de pie unos metros detrás de él y de cuyo cuerpo solo quedaron los huesos y su ropa. Jack, al darse cuenta, culpó de lo sucedido al monje de la astucia de él y murió. Los 4 guardianes infernales tenían una muy importante misión dada por Tien, consejero del señor infernal, la cual era enfrentarse al guerrero y morir en la pelea, puesto que el señor infernal en su capricho quería enfrentarse a oponentes más fuertes. Su función era la de hacer sacrificios para darle experiencia y objetos al guerrero y a su grupo, y una vez muertos recibirían beneficios, una recompensa generosa, podrían jubilarse y pasar la vida después de la muerte en el paraíso infernal. Pensando en todo esto, el guardián, frustrado por la debilidad del guerrero y muy enojado, se acercó con paso firme a su cuerpo inerte, lo tomó fuertemente entre sus manos y, desesperado, comenzó a gritarle y zarandearlo por malograr su plan de jubilación, clavando accidentalmente sus garras en el cuerpo. La mujer, atónita y aterrada por los hechos, sucumbió ante el poder del guardián y suplicó por su vida, hasta el punto de chantajearle que la dejara vivir por el bien de su hijo, confesando que estaba embarazada. Él, harto de tanta incompetencia, se acercó a ella de forma amenazante, diciendo que sería un desperdicio matarla, ya que si no había un guerrero que pudiera matarle, él criaría uno. Pensó para sí y, de pie ante la mujer, le pide que le deje criar a su hijo. Luego de un largo e incómodo silencio mientras comían pizza, él continuó rogándole a Laffy, la mujer maga, que le permitiera criar a su bebé. Ella, temblorosa e indecisa, le dice que le resultaba muy difícil dejar que a su hijo lo criara el dragón que mató a su padre. ¿Podría un enemigo criar bien a su bebé? Pues este era el hijo del guerrero, y aunque estaba asustada, ella hablaba con mucha sinceridad. Con esta impactante y reveladora noticia, él insistió y suplicó con más intensidad aún que le permitiera criarlo, alegando que el reino humano necesitaba de un guerrero que lo salvara de ser destruido, puesto que había muchas cosas que valían la pena salvar, como la pizza. Tratando de ocultar su verdadero objetivo de criar un guerrero fuerte que lo matara, mientras más lo escuchaba hablar, Laffy supo que si le confiaba a su bebé, algo terrible pasaría. Y en busca de una forma de supervivencia para ambos, ella, muy astutamente haciendo uso de sus habilidades, declaró con una fingida tristeza en su mirada que sería mejor que el bebé no naciera, puesto que su embarazo había sido el resultado de una aventura de una noche, y cuando se supo la noticia de que estaba embarazada, ni el guerrero de porquería que resulta era el padre biológico del niño se negó a hacerse responsable del mismo, ni su tío Jack el ladrón, quien dijo esas banalidades, no le interesaban. Ni siquiera el monje Myung-jong, ninguno de ellos se alegró por ella. Por tanto, ella se negaba a que un bebé que no había sido bien recibido fuera cargado a
además con una vida llena de caos y lucha. Seguidamente, tomó el tenedor con el que estaba comiendo, lo levantó y dramática y fingidamente lo hizo descender en dirección a su vientre, pero realmente terminó impactando en el plato con ensalada que estaba comiendo. Por otro lado, él, con una mirada de terror, soltó un grito de desesperación, suplicando que se detuviera, rogando de rodillas ante ella y con lágrimas en sus ojos que él haría lo que fuera con tal de que no lastimara al bebé debido a que él era muy importante. Necesitaba un guerrero, necesitaba a ese bebé, y sin darse cuenta de la diferencia que había entre ellos, entre un guardián del ejército del señor infernal sin astucia callejera, que vivió como un ermitaño 7 años esperando al guerrero, y una maga promedio que llevaba años trabajando por su cuenta en el reino humano y que había superado todo tipo de pruebas y adversidades, cambiaron los roles. Luffy estaba de pie y él yacía arrodillado a sus pies suplicando. Había una brecha casi insuperable en cuanto a habilidades de negociación y era evidente. Ante este cambio de situación y al escuchar lo que quería, Luffy con una sonrisa victoriosa en sus labios presentó un contrato por la custodia del bebé ante él, el cual debía firmar. Él mismo se quedó perplejo pues no quería llegar a tanto, pero era esto o nada, debido a que Luffy no permitiría que él solo fuera su maestro y presumiera ante todos diciendo que prácticamente lo crió, mientras ella tendría que educarlo, cuidarlo, hacer las tareas del hogar y buscar el pan. Si ese era el nivel de responsabilidad que estaba dispuesto a asumir un guardián infernal, era inaceptable para ella. Ofendido al ver que su determinación había sido puesta en duda, él se recuperó de su momento de debilidad y con una firme determinación, proclamando ser uno de los 4 guardianes infernales, pasando por alto su instinto que le decía que no lo hiciera, firmó el contrato sin siquiera leerlo. De repente, en el dorso de su mano comenzó a brotar humo que al disiparse reveló una marca circular con unos símbolos particulares, en cuyo centro decía que su dueña era Luffy. Él había sido totalmente engañado por la maga Luffy, era un contrato familiar. Luffy sí dejaría que él criara a su bebé, pero no solo, lo harían juntos. El contrato era una póliza de seguro. Con el paso de los meses, en una pequeña casa en el bosque, se escucha la voz de Luffy que iba de salida a trabajar dándole indicaciones a él, quien queda en casa cuidando del pequeño Dino, el cual había heredado el cabello castaño de su padre y los hermosos ojos de su madre. Él era un guardián del ejército del señor infernal, maestro de la lanza, custodio del infierno, guardián invencible y un guardián con una increíble habilidad para cambiar pañales. En el interior de la pequeña casa en el bosque se encuentra él, reconociendo que criar a un guerrero no es tarea fácil, empezando por el hecho de que los humanos son muy frágiles, por lo que tuvo que sacrificar su cuerpo cortando sus garras para evitar así dañar al bebé Dino. En medio de la noche, el agotado se desploma sobre su cama esperando por fin dormir un poco. Su fantasía es interrumpida inmediatamente por el llanto de Dino, por lo que se levanta para ir a atenderlo. Más tarde, en un intento de enseñar a Dino una técnica de ataque al cuello usando como arma un trapeador, el guardián es golpeado en la cabeza por Luffy, quien le aclara que el bebé aún no camina y no quiere que le enseñe cosas raras, comenzando un largo regaño por su parte hacia él. Él, totalmente descontento por la situación, recordando lo poco grata e innecesaria que le parece la presencia de Luffy para criar al niño y con ganas de que se callara, le reprocha con desdén que es aprendizaje temprano. Y tomando a Dino entre sus manos, alzándolo en alto, declara muy tranquila y felizmente que debe aprender todo eso rápido para que pueda ser capaz de matarlo. Impactada y muy disgustada por tal declaración, la mujer levanta su mano derecha, mostrando en el dorso la misma marca que apareció en la mano de él cuando firmó el contrato, y con una exclamación activa el control familiar, técnica mediante la cual la dueña, es decir Luffy, puede darle 3 órdenes por día al familiar, en este caso él, prohibiéndole decir la palabra matar. Luffy bien reconoce lo útil que ha sido la ayuda de él para criar a Dino, pero también lo preocupante que hubiera sido haberlo dejado criar solo a su hijo. Un poco después, ambos fueron a acostar a Dino cuando por fin se durmió, y mientras lo arropaban, cada uno reflexiona que criar a un niño y criar a un guerrero no es tarea fácil. Lo observan atentamente y notando lo lindo y adorable que es, les reconforta y ambos le dedican una sonrisa de ternura, disfrutando del momento. Necesitamos dinero, dijo Luffy a él, pues los ahorros que ella le dijo que tenía se habían agotado en su mayoría antes de lo que ella calculó, debido a que cierto guardián comía más de lo que ella pensaba. Sin embargo, antes de que ella pudiera terminar de hablar, él se escudó en que la fórmula que tomaba Dino era muy costosa, provocando la ira de la mujer. El guardián, preocupado pensando en lo que ella le acababa de decir, se atreve a preguntarle cuánto dinero le queda y por cuánto tiempo les durará. Luffy, en respuesta, levanta el brazo y extiende el dedo índice. ¿Un mes?, pregunta él preocupado con asombro. ¿Una semana?, le aclara ella. Han pasado 88 años, 2 meses y 3 días desde el nacimiento del señor infernal. Eso significa que solo quedan 11 años, 9 meses y 27 días para que despierte. En el interior del hogar en el bosque se desarrollaba una ardua discusión sobre el trabajo. Él se negaba rotunda y muy ruidosamente ante Luffy a trabajar, considerándolo labores de poca monta, las cuales no tenía la responsabilidad de realizar, porque había sido su culpa el haber tenido que irse del castillo del señor infernal con ella. Control familiar, callarse, activó Luffy, tomando el mando de la discusión. Ahora es su turno de gritar, reclamándole que la carne que se comía no era gratis, que no minimizara el trabajo honesto, ya que para alivio de él, ella era la que iba a trabajar porque nadie lo contrataría a él. Después de todo, era un dragón, solo podrían contratarlo como mascota de una cadena de comida o algo así, y además
además, ella tampoco podía hacer hechizos superiores como el de cambiaformas. Por lo tanto, muy a su pesar, él debía ocuparse de Dino. Su discusión fue interrumpida por un llanto. Dino, que anteriormente se encontraba jugando felizmente en el suelo con unos ovillos de lana enfundado en una pijama de dinosaurio, quedó enredado entre las hebras de los hilos. Mientras Luffy consolaba y desenredaba a Dino, él, comprendiendo que esta sería la oportunidad perfecta para poder entrenar a Dino y enseñarle todas las técnicas de lucha de los hijos del dragón sin la intervención de Luffy, aceptó cuidar del niño mientras Luffy trabajaba con una expresión astuta y sonriente en el rostro. En el pueblo del reino, mientras Luffy caminaba rumbo a su entrevista de trabajo, no pudo evitar preocuparse por Dino, pues era la primera vez que lo dejaba solo con él, y buscando calmarse repetía que este había cambiado y que ella confiaba en él. No obstante, su desconfianza y preocupación se acentuaron cuando vio a un grupo de mujeres comprando ovillos de lana para tejerle suéteres a sus bebés, recordando la situación previa en casa, preguntándose si Dino estaría bien. Aunque solo habían transcurrido 3 minutos desde que salió de casa y mientras caminaba cerca de un árbol floreado, comenzó a estornudar. Su alergia había regresado. En el hogar, él, intentando hacerle una demostración a Dino de la lanza ascendente, una de las técnicas de los hijos del dragón, chocó el trapeador que usaba como lanza en el techo. No había suficiente espacio dentro, así que harían una clase afuera, concluyó. Mientras realizaba su demostración, Dino estaba en el suelo sentado sobre una manta junto a las flores, mostrando poco interés por lo que hacía él, y sin previo aviso estornudó, comenzando a sollozar con un intenso rubor rojizo en sus mejillas. En el gremio de magos del Dr. School se encontraba una temblorosa y muy preocupada Luffy, esperando su turno para la entrevista de trabajo, la última de hecho. La primera entrevista fue en un gremio de astrología. Sin embargo, la relación que tenía su entrevistadora como de madre e hijo con su loro mascota, el cual hablaba y le estaba pidiendo comida como su mami, le hizo recordar que Dino se le había colgado de la pierna con sus ojos sollozantes antes de salir de casa. No pudo evitar preguntarse si su Dino estaría bien, y lagrimeando sin poder aguantar más la angustia, saltó por la ventana de la torre del centro de astrología, dejando atrás una asustada mujer gritando su nombre y como regalo una pequeña herida en su mejilla. La segunda fue en un gremio de musculosos mágicos. Mientras trataba de relajarse y dejar de preocuparse por Dino, sin tener éxito claramente, se escuchó que llamaron al postulante número 32. Había sido llamada. Mientras entraba, presentándose como Luffy Hurren, fue interrumpida por un hombre musculoso con grandes brazos que estaba sirviendo café, el cual le ofreció. Luffy, agradecida, aceptó gustosamente la oferta. Sin embargo, el hombre depositó con tal fuerza la taza sobre la mesa que esta se rompió en pedazos, dejando a Luffy impactada por tal brutalidad. Disculpándose con ella, el hombre le explicó que había estado estudiando magia para aumentar su fuerza, la cual aún no podía controlar, y sin darse cuenta, ella ya estaba recordando a él con el cadáver del guerrero entre sus manos. Cayendo en la desesperación, salió corriendo gritando, abandonando así la entrevista, mientras se preparaba mentalmente para entrar a su última entrevista. Su última oportunidad, se repetía a sí misma que él jamás le haría algo malo a Dino. Después de todo, hace más de un año que lo cuidaba. Colocándose de pie, caminando hacia la puerta de la sala de entrevistas, Luffy se recordó a sí misma que su experiencia laboral se había estancado por el embarazo. Ese era el único gremio que podría contratarla, así que debía probar esa entrevista y conseguir trabajo. Al entrar, fue cegada por un resplandor, y cuando sus ojos se adaptaron a la brillante luz, pensó que la estaban engañando. ¿Monje Myunjon?, preguntó Luffy en voz alta, muy sorprendida. Se había confundido. Joseph González Guerrero, mago superior, era el hombre calvo que se encontraba sentado en el escritorio delante de ella. Al ver el rostro de impaciencia de Joseph, en un intento desesperado, Luffy intentó disculparse con él usando palabras poco fluidas, diciéndole que la disculpara, es que había quedado impactada con su peinado. El mago, con evidente desagrado y molestia en su rostro, declaró que ella tenía 10 puntos menos en la entrevista, la cual aún no había comenzado. Mientras tanto, él corría a toda velocidad por el bosque desde su casa en la montaña, con Dino envuelto en una manta entre sus brazos con mucha tos, goteo nasal y fiebre alta. Aunque había probado lo de siempre, cambiarle el pañal y darle un chupón, seguía igual. Deteniéndose de golpe, comprendió que Dino estaba enfermo. Sin saber qué hacer, trató de buscar una solución pensando en su infancia, recordando el tiempo que pasó entrenando junto a sus dos hermanos. Fue inútil, nunca recuerda haberse enfermado. Por primera vez deseó que Luffy estuviera allí, ella sabría qué hacer. Molesto consigo mismo por haberse ablandado por un momento, se recordó que él era él, un custodio del infierno, guardián invencible, maestro de la lanza, guardián del ejército del señor infernal. Y sin embargo, con lágrimas en sus ojos, gritó con todas sus fuerzas que alguien le ayudara. El grito llegó a los oídos de una corpulenta señora encapuchada con una cicatriz en su ojo izquierdo, la cual estaba en las cercanías en el bosque armada con arco y flechas junto a un cadáver. Aún corriendo por el bosque en la montaña, él se pregunta hacia dónde iba, pues él nunca salía de casa para que no lo vieran los humanos. De repente, sus agudos instintos se activan al darse cuenta que es atacado. Percibe una flecha que se acerca a toda velocidad en dirección a su cabeza, la cual logra esquivar hábilmente, pero esta se clava en un árbol que fue totalmente destruido por el impacto, dejando sorprendido al guardián. La señora encapuchada con la cicatriz en el ojo aparece de la nada abalanzándose sobre él y atacándolo, pero se detiene de golpe al percatarse del bebé llorando en los brazos de la enorme bestia que no hacía más que protegerlo de sus ataques. Mientras él estaba preocupado de que la mujer fuera una cazador de demonios inoportuno, la señora
señora le pregunta qué era lo que llevaba entre brazos, a lo que él le responde que un bebé, el cual está muy enfermo. Sorprendida de que la enorme bestia pudiera hablar, la mujer se dio media vuelta y comenzó a caminar alejándose de ellos, pero al ver que no la seguían, se detuvo abruptamente y le ordenó que lo hicieran, cosa que él obedeció inmediatamente. En la oficina del mago Joseph, este le estaba contando sus grandes habilidades a Laffy, cosa que ella no estaba escuchando porque estaba muy distraída observando la cabeza calva brillante del mago que tanto le recordaba al monje Myung-jong. El hombre, ya subestimando a Laffy, le pregunta su especialidad en la magia, a lo que ella responde torpemente que era la magia de curación. El mago seguía hablando y explicándole cosas, pero Laffy estaba muy distraída preguntándose cosas sin sentido sobre su calva. Ya con muy poca paciencia, el hombre le pide a Laffy que le haga una demostración para medir la fuerza de su magia curativa, haciéndose un corte en la palma de su mano con un cuchillo, a lo que ella aceptó. Laffy no pudo aguantar más la mirada intensa que le estaba dando el mago, que le hacía recordar aún más al monje Myung-jong, y en su desesperación lanzó un hechizo. Pero lo que el mago pensaba que era magia curativa terminó en algo totalmente diferente. De la nada, Joseph el mago comenzó a sentir un calor sofocante e intenso, pero no hubo ningún efecto curativo en su mano. Sin embargo, al llevarse la mano a su cabeza, confundido por el calor sofocante, se dio cuenta de algo que lo hizo enojar mucho. Laffy le había hecho crecer el cabello. Durante la caminata por el bosque, él con Dino entre sus brazos se preguntaba con cierta preocupación hacia dónde los estaba llevando la señora encapuchada, la cual no había respondido ni una sola de sus preguntas, ignorándolas completamente, concentrada en el camino y en arrastrar el cadáver de la presa que había cazado. En el trayecto, él pudo conocer por fin dónde se encontraba. Estaba cerca de su casa, la cual pasaron por un lado, y un poco más allá vislumbró otra casa que no tenía ni idea que estaba allí, en la cual entraron con la mujer. En el interior de la casa se apreciaban numerosas armas y colgando de la pared como trofeos cabezas de numerosas criaturas, entre ellas un dragón. La señora le pide ver al bebé y esta, que había estado con una expresión seria y aterradora todo el rato, sonrió de manera perturbadora ante los pucheros que hacía el bebé. Procedió a limpiarle las lágrimas y mocos con la manta y, dedicándole una seria e intensa mirada a él, que estaba preocupado por la salud de Dino, le dijo que era un idiota. Dino tenía alergia al polen y él había estado corriendo por el bosque con el bebé en sus brazos en lugar de haber ido a casa donde se habría recuperado de inmediato. Le regañó a la mujer, luego le hizo saber que con un baño y un buen descanso Dino estaría bien. Él, muy aliviado, al borde del llanto, hizo una reverencia agradeciendo a la mujer, renovando su esperanza de tener una muerte sin preocupaciones. Horas más tarde, ya de noche, llega Laffy arrastrando los pies del cansancio por la casa, extrañada de que hubiera tanto silencio y preocupándose de que le hubiera pasado algo malo a Dino. Al instante, para alivio de Laffy, aparece él ante sus ojos, haciéndole señas de que haga silencio. Aliviada, se deja caer sentada y recostada a la pared, quedándose dormida de inmediato, sin darle chance a él de preguntarle de cómo le fue en su entrevista ni de contarle lo sucedido con Dino. Al día siguiente, Laffy se despierta por todo el ruido que estaba haciendo él en la cocina preparando la comida. La expresión de sorpresa de Laffy inmediatamente se transformó en una de sospecha, pues ese gesto de bondad era poco habitual en él, así que procedió a preguntarle si había hecho algo malo, cosa que él negó enérgicamente, muy nervioso, decidiendo que era mejor no contarle nada de lo sucedido el día anterior con Dino. Nunca eres tan dinámico por la mañana, exclamó Laffy dejando confundido a él. Era el almuerzo. Al darse cuenta de esto, Laffy le cuenta nerviosa que había conseguido un empleo y ese era su primer día de trabajo. Pero había un detalle, ella entraba a las 11:30 de la mañana a trabajar y ya era las 2:30, ya llevaba una hora de retraso. Él, que había estado mirándola fijamente y en silencio, luego de su confesión exclamó a gran voz que se levantara y se diera prisa. Ya era tarde, no había nada que se pudiera hacer, exclamó Laffy mientras él la cargaba con un brazo y en el otro tenía a Dino dirigiéndose a la casa de la señora con la cicatriz en el ojo. Laffy estaba confundida. Para empezar, no sabía que había otra casa detrás de la suya. Él tocó en la puerta de la casa y abriéndose, la mujer de la cicatriz asomó su rostro desconfiado preguntando quién era, dejando ver el enorme arma que tenía en su mano, y al ver que era él, la soltó. Este le pidió si podía cuidar a Dino un momento. Ella aceptó y tomó a Dino en sus brazos. Laffy, histérica, no comprendía la situación, no sabía quién era esa señora de aspecto temible y tosco, ni por qué le debían de confiar a Dino, negándose rotundamente a eso, exigiendo una explicación. Sin embargo, él, esquivando su pregunta, la tomó por la cintura, extendió sus alas y salió volando velozmente hacia el cielo. Laffy, gritando entre sus brazos, tenía los ojos cerrados. Al abrirlos, quedó maravillada con el hermoso paisaje en las alturas. ¿Dónde es?, le pregunta él, sacándola de su asombro. Ella señala, indicando la dirección del gremio, y se dirigen allí a toda velocidad. Laffy, preocupada porque alguien viera a él, le hace un hechizo de invisibilidad con su magia de luz, una de sus especialidades. Al aterrizar en la azotea del gremio, Laffy no puede evitar vomitar y le advirtió a él que más vale que le explicara luego lo sucedido. Él accedió y se fue volando a toda velocidad huyendo. Detrás de Laffy emergió mágicamente de un remolino de luz el mago Joseph, quien había sentido una fuerza amenazante por esa zona y había ido a revisar, encontrándose con Laffy, que se
se puso inquieta al verlo, sabiendo que con lo quisquilloso que era, la regañaría por llegar tarde y de seguro la despediría, pensó para sí misma. Muy sonriente, el mago Joseph le dice que no se preocupara y que procurara ser más puntual, indicándole que fueran a trabajar, entrando al departamento de curas especiales, el cual fue creado especialmente para Luffy por Joseph. Luego de ser curado por Luffy de la calvicie, Joseph le estaba extremadamente agradecido y esperaba que con su gran talento pudiera ayudar a curar a muchas personas que sufrían de esa terrible afección que era la calvicie. Luffy, una maga que soñaba utilizar sus increíbles habilidades donde se necesitaran, se encontraba curando calvos, y él, uno de los guardianes del señor infernal, que ahora se dedicaba a criar un niño junto a una maga. Sin lugar a dudas, eso no era lo que tenían en mente cuando se convirtieron en una maga y en un guardián del señor infernal. En la oscuridad de la noche se encontraba un personaje misterioso de aspecto sombrío envuelto en una capa con un bastón y una extraña criatura a su lado, la cual llevaba como una mascota de su correa, y exclamando una maldición dirigida hacia él, observó atentamente desde la cima de una montaña en la cercanía de la casa a Luffy y él, que estaban jugando con Dino, apareciendo una flama de ira en sus ojos. En medio del bosque se encontraba la señora de la cicatriz en el ojo caminando en dirección a la casa de Luffy, él, cargando en sus hombros un enorme oso tigre que había cazado. En su camino se detuvo abruptamente e inclinándose recogió una pequeña rama y la lanzó con fuerza en dirección a un árbol, impactando ferozmente en este. Pensó que estaba demasiado inquieta, pues creía haber percibido algo en esa dirección. Levantando su presa, continuó su camino y al llegar depositó el enorme oso en la entrada de la casa del dúo Maga-Dragón. El extraño fenómeno había iniciado hace unos días, el día después del primer día de trabajo de Luffy. Cuando esta salía de la casa, se encontró con un conejo muerto en la entrada. Contentos por la presa rica en proteínas, prepararon un guiso de conejo, pero luego los días siguientes continuaron dejando obsequios en la entrada de la casa todos los días, desde un venado hasta un jabalí demoníaco de las montañas del señor infernal. Al transcurrir una semana, él y Luffy ya no tenían cajas de refrigeración donde almacenar tanta comida, sin mencionar la cantidad de pieles de animal que tenían. Mientras terminaban de acomodar las cajas de refrigeración, agotada por tanto trabajo, Luffy abre la puerta encontrándose con el oso tigre que la señora de la cicatriz había cazado y dejado allí. Tratando de ser optimista, él propone hacer un caldo con el oso y declara que su piel vale mucho en el mercado. Sin embargo, Luffy no estaba de acuerdo, ya no soportaba la situación, así que se dirigió exasperada a la casa de su vecina, la señora de la cicatriz. Al abrirse la puerta, dejó ver el rostro con mirada fulminante de la vecina con aspecto temible de Luffy. Esta, ya arrepentida, decide que fue un error haber ido y procede a retirarse, siendo detenida por la invitación de la señora a entrar a su hogar, a lo que ella aceptó inmediatamente. Luffy, en un intento de pedirle que dejara de llevarle esos obsequios, le agradeció por cuidar a Dino el otro día y por haber pensado en ellos, explicando que no tenían nada que ofrecerle a cambio. La señora, al ver que Luffy se levantaba para irse, la detiene tomándola por la mano. Luffy, insegura y un poco asustada, se voltea lentamente y observa la expresión con espasmos y un tanto perturbadora en el rostro de la señora. Estaba tratando de sonreírle, un poco apenada, con un rubor tímido en sus mejillas. La mujer le pregunta a Luffy si podría volver a ver al bebé, a lo que ella accede y lo trae a su casa. Con una sonrisa dibujada en sus labios y una expresión alegre y de ternura que no cuadraba con su rostro, la señora de aspecto temible acurrucaba y jugaba con Dino en sus brazos, expresando felizmente que Dino le gustaba estar con la abuela. Luffy, contemplando la escena particular, reflexiona que todos esos obsequios eran un intento de su parte para poder acercarse al niño. Ella solo quería ver a Dino. De hecho, observando detenidamente, su casa era la típica de una señora mayor. Aparte de ella, no había nadie más. La mujer temible estaba sola. Esa fue la conclusión a la que llegó Luffy. Un retrato con la fotografía de la mujer junto a una niña colgaba de la pared. Decidiendo que era mejor no preguntar, pues podría ser un tema delicado, sin darse cuenta se quedó dormida en el sofá. Sin saber cuánto tiempo había transcurrido, Luffy se despierta de golpe notando la manta que la arropaba, y delante de ella, sobre una mesa, estaban servidos un plato con galletas y un vaso con una bebida caliente. Esto provocó un recuerdo en la mente de Luffy de un hombre que en el pasado le había ofrecido con una sonrisa una bebida igual a esa. Sacándola de sus pensamientos, la mujer con Dino dormido en sus brazos le indica a Luffy que es mejor que se tome la bebida antes de que se enfríe, llevando puesto una capa y un gorro de arlequín de color verde y estrellas doradas brillantes. La mujer, sin previo aviso, le cuenta a Luffy que la niña de la foto era Grace, una pequeña increíble, reconociendo con cierta añoranza en su mirada que el tiempo que pasó con la niña había sido una dicha y una bendición, y dirigiendo su mirada a Luffy, le dice que ella sabía lo difícil que era ser madre soltera. Estoy bien, afirma Luffy con una sonrisa sincera en su rostro. La verdad era que la señora no estaba preocupada por Dino, estaba preocupada por ella, que le recordaba a su hija desde que la vio tiempo atrás en el bosque mientras se dirigía a mirar la casa antes de alquilarla. Debían de tener edades contemporáneas, pensó la mujer. Con un estruendo, él irrumpió en la casa de la mujer con el trapeador en sus manos, preocupado porque Luffy aún no regresaba. Me llamo Helga, confesó la mujer temible, y pidiendo que la llamaran abuela Helga, les ofreció que podían
visitarla de vez en cuando, a lo que Luffy accedió agradecida. La misma procedió a disculparse con Helga por lo sucedido a su hija Grace, pero fue interrumpida por ella, quien le dijo que no se preocupara, que probablemente Grace estuviera divirtiendo con su padre. Ella había tratado de enseñarle técnicas de defensa personal como escalada con cuerda, la palma de hierro y ejercicios con troncos, pero ella decidió irse a vivir con su padre, de seguro estaba bien. Luffy se había confundido, pensaba que Grace había fallecido, engañada por la expresión de añoranza en el rostro de Helga cuando le contó sobre su hija. Mientras se despedían y salían de la vivienda rumbo a su hogar, Helga detuvo a él agarrándolo por el hombro. Sin que Luffy se diera cuenta, le preguntó si había notado a la persona que los estaba acechando. No sabía quién era, pero sí tenía claro de que probablemente lo buscaban a él, ya que era un guardián del señor infernal, indicándole que tuviera cuidado, pues tenía las sospechas de que no era un rival cualquiera, dejando a él muy sorprendido por el hecho de que Helga supiera que él era un guardián infernal. Mientras Luffy entraba a su casa con Dino en sus brazos, notó la presencia de alguien extraño envuelto en una capa, de pie en la sala, junto a una criatura que llevaba agarrada con una correa. El extraño, al notarla, volteó lentamente a mirarla. Era un esqueleto. En un vistazo al pasado, en el comedor del gremio de magos, Joseph le hacía a Luffy una especie de encuesta de satisfacción que hacía a todos sus empleados, preguntándole por qué se dedicaba a la magia. Luffy reflexionó en la pregunta, recordando que al principio el unirse al equipo de un guerrero y salvar al mundo le parecía un propósito increíble, pero cuando por fin logró unirse a uno, descubrió que los magos solo estaban para añadir efectos especiales a los movimientos de los guerreros. Con el paso de los años, la gente se acostumbró a la paz y ahora el título ya no tenía el prestigio de antes. Ella no se había unido para eso. Ella quería convertirse en maga por aquel hombre, pensó mientras recordaba su imagen de pequeña, observando impresionada a un mago encapuchado con un cetro en su mano, de pie ante un montón de cadáveres de demonios que él había vencido. Por eso, ella perfeccionaba todos los días sus habilidades mágicas por él, de pie ante el esqueleto con ropa que irrumpió en su casa junto a su lindo perro mascota, con el cetro de magia en una mano y Dino en el otro brazo. Luffy dijo que de seguro ese Lich, refiriéndose al esqueleto, andaba detrás de Dino por todo ese asunto del guerrero. Y mientras activaba un hechizo con su cetro, pensó que no debía de subestimarlo, pues se decía que hace 50 años hubo un Lich tan poderoso que diezmó completamente la capital del imperio de Yoda. Luffy estaba a la defensiva, sabiendo que era peligroso iniciar una batalla con Dino en ese lugar. El demonio esqueleto, de pie con su cetro de magia junto a su peludo y lindo perro mascota, muy tranquilamente elogió a Luffy por su impresionante magia tan inmaculada, ordenándole que llevara al bebé a la cuna, pues necesitaba pedirle un favor. Muy confundida y desconcertada por las palabras del esqueleto, Luffy pasó desconfiadamente junto a este y acostó a Dino en su cuna, haciéndole muecas lindas para que se durmiera, mientras que el esqueleto esperó pacientemente a que ella terminara. Luffy, al regresar de la habitación de Dino, aprovechando la generosidad del esqueleto, le pide que salgan a otro sitio. Después de todo, la casa era alquilada. Accediendo tranquilamente a la petición de la mujer, el esqueleto impactó su cetro contra el piso, activando un hechizo de teletransportación de materia, haciéndolo reaparecer fuera de la casa cerca del bosque. El esqueleto, solicitando ir al grano por fin, es interrumpido por un ataque explosivo de Luffy, la cual había decidido que era mejor tomar la ventaja y atacar primero, gritando que no iba a dejar que lastimara a Dino, dejando muy confundido al esqueleto, ofendido de que le creyera capaz de lastimar a un niño. Este le pidió que se calmara y lo escuchara un momento. Sin éxito alguno, la observó y comprendió algo. Ella no se detendría, pues lo estaba disfrutando mucho. Inevitablemente se desató una ruidosa batalla protagonizada por explosiones creadas por Luffy. Ni la curación ni la magia de luz, la mejor magia eran las explosiones, pensó para sí misma. Por eso se había convertido en maga. Por más que lo intentara, las súplicas del esqueleto para que se detuviera un momento y lo escuchara no llegaron a oídos de Luffy. El esqueleto expresó que estaba impresionado. Era la primera vez que veía una explosión tan intensa y de tal magnitud, afirmando que tenía un gran potencial. Sin embargo, Luffy no lo dejó terminar de hablar y lanzó la enorme esfera de fuego directamente al esqueleto, el cual, en medio de un remolino de fuego y luz intensa, lo detuvo totalmente, activando un hechizo especial. Había elegido al oponente equivocado, le dijo con toda seguridad, asegurando que usar esa magia debía ser extenuante para ella también, reprochándole que pudo haber dañado el bosque. Luffy, de pie, limpiando la sangre que estaba goteando de su nariz debido al gran esfuerzo, le respondió que eso era algo que diría un elfo, no un Lich, asegurando que no sería detenida fácilmente, protegería a Dino a toda costa. Haciendo caso omiso a la declaración de Luffy, diciéndole que ya era hora de hablar, el esqueleto extendió su mano huesuda, lanzó un ataque definitivo, hechizo de magia oscura, depresión de lunes a Luffy, que al instante comenzó a sentirse muy cansada y con ganas de no hacer nada. Desplomándose en el suelo, Luffy cayó sentada apoyada hacia adelante en sus manos y, observando la marca en el dorso de su mano, recordó los comandos de familia y ordenó en voz alta que él fuera allí inmediatamente, cosa que no sucedió. Ya había utilizado los 3 comandos del día en asuntos sencillos. Mientras esto sucedía, él se encontraba en el interior de la casa preguntándose dónde estaría Luffy y de dónde había salido el lindo perro peludo negro que estaba en la sala. No
Noir llamó al perro, el esqueleto, presentándose a Luffy como Vir, el segundo guardián del ejército del señor infernal, diciéndole que se tranquilizara. Le pidió un favor, que le entregara a él, dejando a Luffy un poco confundida. Más tarde, sentados en el comedor, Vir exclamó que jamás cometería un pecado tan atroz como el de raptar a un bebé. Exclamó ofendido, como él apoyó diciendo que Vir era todo un caballero que había cuidado muy bien a Noir el perro. Vir, escuchando que él le había puesto nombre a perro, su compañero le pidió explicaciones acerca de por qué se había quedado en esa casa por voluntad propia. Él, evitando esa pregunta, se dirigió hacia una pared donde yacía la espada del difunto guerrero sobre una repisa, tomándola con sus manos. Al mismo tiempo, Vir, exaltado y alarmado, le advierte que demonios como ellos no deberían tocar esa espada o sufrirían un dolor indescriptible por su poder divino. No pasó nada, se quedó sin baterías, afirmó él riéndose inquietamente. La espada sagrada no estaba ni cargada, dijo decepcionado Vir, sin comprender que lo que estaban hablando. Luffy, gritando, preguntó a qué se referían con cargada. De las armas conferidas por los dioses, la espada sagrada del trueno y la piedra del dios de la luz deben usarse juntas, pues la piedra recarga la espada, explicó Vir en tono de que todo el mundo sabía eso. Pero Luffy, que no lo sabía, le pareció aún más irónico que el difunto guerrero tampoco lo supiera. Vir continuó explicando que la piedra incluso podría transformarse en un llavero para mayor comodidad. Luego prosiguió con la pregunta que menos querían escuchar: él y Luffy, ¿dónde está el guerrero? Sin saber qué responder, él señala hacia abajo y Luffy señala hacia arriba, diciendo dudosos: allá tal vez. Sin poder creer lo que escuchaba, Vir nerviosamente se rió y preguntó que si era una broma, pregunta que fue seguida por un profundo silencio. Y no aguantando más, Vir estalló en un grito de sorpresa por la inesperada noticia. Tiempo después, vemos a Vir paseando con su perro en el bosque, procesando la noticia de que el guerrero haya muerto accidentalmente, recordando el plan que tenía él en mente, el cual era convertir a Dino en un guerrero, afirmando que le parecía una idea genial. El Ichi le responde que es más probable que uno de sus descendientes sea el próximo guerrero, pero más allá del linaje, cualquier persona puede ser uno, siempre y cuando la espada lo considere digno. Sin embargo, el principal problema con Dino es que cuando el señor infernal resucite, él seguirá siendo un niño, preguntando si harían que un niño pelee con el señor infernal. Después de escuchar lo que dijo Vir, él entrega el niño a Luffy, preguntándole a este si tiene una mejor idea. Él se queda en blanco ya que no sabe qué decir, para luego golpear la mesa diciendo que el tema aquí no es dar soluciones, sino de lo que está bien y lo que está mal, diciéndole a Luffy si está de acuerdo con el plan de que el pequeño Dino luche contra el señor infernal. Ella responde que al principio tenía miedo de los guardianes del señor infernal, pero después de conocer a él se dio cuenta de que también puede arreglárselas con el señor infernal. Además, preparó varios tipos de contratos como método de defensa. Vir, luego de escuchar eso, se retira bastante molesto, diciendo que no está de acuerdo con el plan, pero como todavía queda mucho tiempo, buscará otra manera. Ya estando afuera de la casa, le pregunta a su perro si le parece bien que ese niño se encargue de todo, dándose cuenta de que no tiene su mano, ya que su mascota se le estaba comiendo, por lo que se sienta en una roca para acomodarse la mano, preguntándole al perro si le agrada demasiado, debido a que está hecho de huesos, o si realmente le cae bien. Este solo se acuesta en el suelo, ya que está cansado por el viaje. Además, envejeció bastante, mientras él sigue igual. Este se levanta alegremente, diciendo que el ejercicio es muy importante para mantener una buena salud, pero el perro no le hace caso, ya que sigue acostado en el suelo. En eso, Vir le acaricia su cabeza, diciéndole que necesita un guerrero, ya que sin uno no va a poder morir. Sin embargo, no puede permitir que un niño cargue con ese peso. En eso, el señor Noir mira fijamente a Vir, quien toma esa acción como una señal, preguntándole si debe buscar héroes dignos de ser guerreros con la ayuda de Verebro, un dispositivo ultrasensible de detección mágica que tiene en su castillo, ya que si logra encontrar a otro guerrero, todos serían muy felices. Agradeciéndole por la gran idea a su mascota, prometiéndole que será el último día que use la teletransportación, ya que a partir del día siguiente solo caminarán para que él pueda hacer ejercicio. Luego de teletransportarse, vemos a Luffy preguntándole a él cuánto tiempo falta para que resucite el señor infernal. Él le responde que faltan 11 años, 8 meses y 20 días, dándose cuenta de que para entonces Dino tendría 13 años, preocupándose ya que al saber la fecha exacta lo siente más real, preguntándole a él si de verdad cree que Dino pueda enfrentarse al señor infernal, recibiendo una respuesta afirmativa por parte del dragón. Luffy le pregunta cómo es que está tan seguro. Él responde que leyó muchos libros mientras protegía el castillo y en todos ellos era posible. Luffy le pregunta si los libros que había leído eran cómics. Él le responde que sí, ya que sin saber todo eso no se le habría ocurrido criar a un guerrero, y con un maestro tan increíble como él, Dino se convertirá en un gran guerrero. En eso, la puerta de su casa se abre. Vir había regresado a la casa, emocionando a Luffy, quien le da toda la razón. Pero antes de que pueda decirle algo, el Ichi le dice que él tenía razón, desconcertando a la chica, ya que al parecer Dino es su única esperanza. Ahora vemos a Vir usando a Verebro, un objeto mágico, el cual se dice es el máximo dispositivo de detección mágico, ya que con él puede mirar hasta los poros de cualquier persona del mundo si así lo quisiera, pero este es un artefacto muy difícil de construir, ya que para su elaboración
reparación se necesita 50 orbes lleno de almas consumidas de liches, 50 piedras mágicas de alta calidad y el fragmento de un meteorito caído del cielo, el cual le llevó 100 años y toda su fortuna para poder terminarlo. Pero al llegar a su casa se dio cuenta de que le estaban derrumbando. Molestándose por eso, un trabajador le explica que iniciaron la obra de reurbanización a pedido del dueño. Bir le dice que es su casa, preguntándole quién pudo pedir algo así. El trabajador le responde que avisaron con anticipación que la propiedad estaba en proceso de reurbanización, poniéndolo en una situación incómoda, por lo que se puso a revisar el nombre de la persona, el cual era Señor Infernal, haciendo que Bir se quede en shock luego de escuchar ese nombre. Aunque supuestamente el Señor Infernal debería haberle enviado una notificación, por lo que Bir recuerda que recibió una carta de sobre rojo en la que decía que le envió un regalo, dándose cuenta en ese momento a lo que se refería, pidiéndole al trabajador que espere un minuto y que lo deje pasar un momento a la torre este, ya que debe llevarse a Berebro debido a que cuesta más que todo el castillo, pero antes de que pueda hacerlo, una máquina derrumba la torre. Bir, al ver lo que había sucedido, se queda en shock, ya que perdió toda su fortuna y 100 años de su vida. Y es por eso que fue a la casa de la fiel, ya que sin Berebro no puede buscar un reemplazo para Dino, además de no tener una casa en donde vivir, rogándole a él que lo deje quedarse en la suya hasta que reconstruyan el castillo. La fiel, al escuchar la petición de Lich, le dice que ella es quien paga la renta de la casa y el dragón es el mantenido ahí, haciendo que Bir se arrodille ante ella, levantando a Dino, diciendo que siempre había pensado que los niños deberían crecer sin cargas ni preocupaciones. Entonces se le pregunta quién peleará con el Señor Infernal y conseguirá matarlos. Bir le responde que pasará lo que tenga que pasar, desconcertando al dragón por decir algo tan irresponsable en un tono tan solemne. Luego, Laffy le dice a Lich que puede quedarse en el segundo piso, haciendo que el número de mantenidos, o más bien de familiares, aumentará a 2. Unos días después, Laffy y él están diciéndole a Dino que diga mamá o papá. En eso, Bir se acerca y dice que podría decirle tío, aunque recién lo conozca. Pero el niño no les está haciendo mucho caso, cuando de repente dice la palabra ma, haciendo que Laffy se ponga muy feliz pensando que dijo mamá. Sin embargo, lo que en realidad dijo fue mi abuela, ya que Helga había entrado a la casa poniéndose a llorar debido a que el niño le extrañaba mucho, levantándolo de la cuna y comenzar a mecerlo poniéndole una cara graciosa. En eso se da cuenta de la presencia de Bir, preguntando quién es y por qué tiene un agujero en su abrigo. Bastante nervioso, recuerda que cuando estaba en el bosque la mujer lanzó una flecha en su dirección y si no fuera porque es un esqueleto, esa flecha le habría atravesado el corazón. Laffy le explica a Helga que él es otro guardián del Señor Infernal, el cual se quedó sin casa y vivirá con ellos por un tiempo. La señora, un poco preocupada, piensa que ellos son mala influencia para Dino. Sin embargo, Bir le comenta que quiere que el niño viva la vida que él elija. Él, un poco molesto, exclama quién podrá matarlo si no es Dino. Helga, al escucharlo, piensa para sí misma que Dino no puede ser un guerrero, ya que es algo muy peligroso, diciéndole a los guardianes quienes se encontraban peleando que no depende de ellos sino del propio Dino, dejando a todos con la boca abierta. Al día siguiente, Laffy va rumbo a su trabajo despidiéndose de él, quien pone una sonrisa bastante sospechosa cuando la chica se retira de la casa. Viendo a Dino, comenta que este debería elegir su propio futuro, y luego de empujarlo al estilo del fuego infernal y de soplarle burbujas eructo de dragón, dice que lo tratará mejor que todos, ya que con Laffy en el trabajo, Dino y él se encuentran solos en casa, por lo que no importa cómo, papá será la primera palabra que diga Dino, ignorando a Bir, quien repite que también se encuentra ahí, pero él le dice que ellos no son competencia, intentando hacer que Dino diga papá. Sin embargo, el niño no lo hace, mirándolos con una sonrisa bastante tierna, alegrando a todos. En el gremio de magos, el mago Joseph felicita a Laffy por su gran trabajo. Ella le da las gracias y cuando se ponía sus zapatos, recuerda que él le dijo que tenía una hija, preguntándole con una expresión terrorífica en su rostro si fue mamá o papá la primera palabra que ella dijo. Él le responde que por lo general los niños dicen primero la palabra mamá, haciendo que la chica se tranquilice un poco, aunque su hija dijo primero papá, rompiendo el corazón de la chica, ya que piensa que los niños aman a un padre que juegue con ellos todo el día. Y debido a que ella trabaja toda la semana, él está todo el día con Dino, pensando en un escenario donde un Dino ya mayor le reclama que hizo por él. Ella le responde que con su trabajo pudo pagar su ropa y su educación, aunque él no quería dinero por parte de ella. Lo que él quería era su amor, por lo que eligió volverse un delincuente, dejando de lado los estudios y se convertirá en un guerrero para desafiarla, y con su papá se dirigen en dirección al castillo del Señor Infernal. Volviendo en sí luego de la alucinación, Laffy le dice al mago Joseph que tomará todos los días de vacaciones que tiene, ya que no puede dejar que él le robe a Dino, por lo que procede a retirarse, pero el mago le dice que no importa lo que dijo primero, todo niño necesita el amor de su madre, contándole que en el primer cumpleaños de su hija, ella no se quedaba quieta ni quería pastel, ella quería a su mamá. Luego de escucharlo, Laffy voltea con un aura amenazante, preguntándole qué fue lo que dijo. Él le responde que fiesta de cumpleaños, haciendo que la chica se preocupe, ya que había olvidado completamente el primer cumpleaños de su hijo. Ahora vemos a él recibiendo a Laffy en la casa, queriendo decirle algo que Dino había hecho, pero ella no le presta atención y le pregunta si sabe qué día es mañana, a lo que él contesta que el cumpleaños de Dino, sorprendiéndose de que Laffy no se acordaba.
engordara. Pero ella, un poco nerviosa, le dice que eso no es verdad y como estaba muy cansada, le dice que se irá a dormir. Ya estando en la cama, recuerda que cuando Dino nació, le dijo que se encargará de que tenga una mejor vida, ya que ella es su madre y luego procede a dormirse. Al día siguiente, vemos a Luffy haciendo algunas invitaciones en la mesa, diciendo que aunque el cumpleaños de Dino sea ese día, harán su fiesta de cumpleaños el fin de semana para que los invitados puedan asistir. Pero menciona que hay un problema y él le dice que se encargará de este, a lo que Luffy le responde que ellos dos son el problema, ya que no puede invitar a alguien si se ven de esa forma, así que Beer dice que deberían cambiarse. Luffy, sorprendida, le pregunta si puede hacerlo, a lo que Lich contesta que sí y con el poder del cristal de hueso hace un cambio, mientras la chica, incapaz de calmar su agitado corazón, ve la escena desarrollarse frente a ella. Después de todo, la transmutación es lo máximo en la magia de ilusión y al terminar el hechizo vemos como los guardianes solo se cambiaron de ropa, por lo que Elvira al darse cuenta de su error activa nuevamente la magia llamada polimorfia, preguntándole a Luffy si eso era lo que quería, viendo a ambos convertidos en personas, lo que le parece perfecto. Lo único malo de usar ese hechizo es que a Beer se le hará difícil poder conjurar otros, pero supone que no será necesario usar la magia en la fiesta. Luffy le da la razón diciéndoles que parecen personas totalmente diferentes y al observar a Beer siente como si ya lo hubiese visto antes. Aunque no le da mucha importancia y de camino al trabajo le alquilará un atuendo a Dino para que se ponga en la fiesta, por lo que al salir ambos guardianes se despiden de ella, no sin antes decirle feliz cumpleaños a Dino, sintiéndose un poco triste de tener que ir a trabajar en el primer cumpleaños de su hijo. Luego, Beer le dice a él que parece tener una relación muy cercana con Luffy, a lo que este con una sonrisa le contesta que solo le está usando hasta que Dino se convierte en un gran guerrero y le atraviesa el corazón con su espada. Beer por su parte le dice que solo le está utilizando hasta que reconstruyan su casa, por lo que ambos comienzan a reírse de una forma malévola, para luego ponerse a hacer las tareas del hogar como recoger la ropa que estaba secando o limpiar los baños, dándose cuenta de algo que estaban ignorando, y eso era que se estaban convirtiendo en excelentes amos de casa, diciendo que ellos están utilizando a Luffy y no al revés. Ahora nos encontramos en el gremio de magos, donde están reunidos Durumi, Joseph González Guerrero y el pequeño Tommy junto a Luffy, donde toma la palabra el jefe de la chica mostrándoles la foto de su hija usando su primer vestido de cumpleaños, diciendo que lo más importante en una fiesta es el atuendo. Pero Durumi dice que lo más importante es la comida, por lo que contrató un servicio de banquetes en el cumpleaños de su loro. Sin embargo, el pequeño Tommy no está de acuerdo, diciendo que los invitados son lo más importante y es por eso que invitó a todos los caballeros de la orden a su boda. Mientras hablaban, Luffy se pregunta cómo es que esos maestros tienen tanto tiempo libre y por qué se reunieron para hablar del cumpleaños de su hijo. En eso, Durumi le dice que debería repartir las tareas con su esposo, ya que es mucho trabajo para ella, pensando que él podrá ser una figura paterna para Dino, pero no es para nada un esposo, y como no queda de otra, ella sola se encargará de toda la fiesta. Un día antes de la celebración, vemos a él junto a Luffy preparando la comida para la fiesta, cuando Dino se acerca a Luffy llamándola mamá, pero ella le dice que está ocupada, por lo que le pide al dragón que lo cuide, ya que tiene que salir a buscar unas cosas. Él acepta y toma a Dino entre sus brazos, pero cuando Luffy sale de la casa, él comienza a llorar, lo que molesta un poco al guardián, preguntándose qué pasa con ella. El día del cumpleaños, vemos como Luffy preparó una comida deliciosa, decoró muy bien el lugar y le puso el mejor atuendo a su hijo, por lo que todo le parece perfecto. Sin embargo, Beer le dice que falta un pequeño detalle, el cual es que no hay invitados. Luffy molesta le dice que todos van a ir, ya que le dijeron que lo harían, aunque Beer menciona que el pronóstico decía que ese día habría un diluvio, la lluvia más fuerte en 30 años, por lo que le dice a Luffy si cree que los invitados se adentrarán tanto en la montaña con ese clima, ya que aunque logren pasar con esa lluvia, todavía podrían quedar atrapados en un deslave, molestando aún más a Luffy, que los llama inútiles y dice que no merecen ir a la fiesta de Dino, pero luego se pone muy triste siendo consolada por él, diciéndole que al fin y al cabo eso no importa, ya que mientras ellos se diviertan todo estará bien y como todo ya está listo deberían empezar la fiesta. Sin embargo, Luffy se volvió a molestar, recordando que cuando era pequeña unas niñas la llamaron mentirosa y le dijeron que cómo tendría una fiesta de cumpleaños si era huérfana, gritando que se arruinó el primer cumpleaños de Dino, por lo que comienza a discutir con él, que le dice que ella está arruinando toda la fiesta, haciendo que el bebé comience a llorar. Así que el guardián decide cargarlo para tratar de calmarlo, y cuando Luffy quiere acercarse al bebé, él le quiere decir algo, siendo interrumpido por Joseph, quien aparece preguntando si ahí es el cumpleaños de Dino, sorprendiendo a todos los presentes, por lo que Luffy le pregunta cómo llegó hasta ahí, ya que si no se tienen las coordenadas exactas, la tormenta podría desestabilizar la magia. Joseph le responde que no pensaba ir, ya que con la tormenta sería muy difícil usar la magia de teletransportación, cuando de la nada apareció una persona al frente de su casa, la cual le disparó una flecha impactante
impactando contra el marco de su ventana, haciendo que este se desprenda de la pared y caiga contra el suelo. Por lo que la lluvia comienza a entrar a su casa, preguntándose quién sería esa persona, y observando detenidamente se da cuenta que en la flecha había un papel con las coordenadas, o más bien lo que alguna vez lo fueron, pudiendo descifrarlas con un hechizo de restauración. Luego de escucharlo, Laffy le da las gracias por haber asistido, haciendo que el mago se sonroje, diciéndole que no solo fue por ella, sino también por el bien del gremio. En eso, Vir le dice que llegaron más invitados, siendo estos el pequeño Tommy acompañado por Durumi, quien menciona lo adorable que es Dino, mientras el mago Joseph seguía hablando, diciendo que no se le ocurra ir a otro gremio y que siga trabajando duro por el honor de este mismo. Cuando observa que Laffy está hablando con los demás invitados, diciéndoles que espera que no hayan tenido problemas para asistir, ya que debe haber sido difícil adentrarse tanto en la montaña, a lo que Durumi le responde que en un inicio el mago Joseph los llevaría con magia de teletransportación, pero Tommy, a pesar de ser bastante grande, se marea con este hechizo, por lo que dice que no es necesario usar la magia cuando se tienen dos piernas perfectas para caminar, recordando que cuando estaban de camino se encontraron con un arroyo bien iluminado, el cual lo había estado el día anterior, observando en lo alto de la montaña a una persona con una pala, diciéndole a Laffy y a Vir lo mucho que el reino se preocupa por garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ya que el sendero y el canal estaban muy bien construidos, sorprendiendo a ambos, ya que en esa montaña no había nada de lo que mencionó. En eso, Tommy piensa para sí mismo que no puede decir nada, ya que esa persona no quería que supieran lo que estaba haciendo, y aunque la vio de lejos, pudo distinguir claramente que se trataba de quien le había puesto el sobrenombre de Pequeño Tommy. Y a pesar de la tormenta, uno a uno empezaron a llegar los invitados, comenzando así la mejor parte de la fiesta, la cual se trataba de que Dino eligiera un artefacto de la mesa, lo cual mostraría en qué se convertirá cuando crezca, por lo que Laffy se encuentra muy contenta de que todos los invitados hayan llegado, pero recuerda el momento cuando él le iba a decir algo. Volviendo a la fiesta, Vir le dice que tome el bastón mágico, Durumi le dice que tome el telescopio, Tommy le dice que mejor agarre las mancuernas, Joseph le dice que no lo escuche y que tome el dinero, por lo que comenzaron a discutir, ya que cada uno quiere que Dino tome lo que ellos eligieron, haciendo que el bebé comience a llorar, por lo que Durumi le pide perdón y Vir les dice que eso se debe a que Dino no está acostumbrado o está rodeado de tantas personas, así que lo levanta para intentar calmarlo, siendo observado por Laffy, quien dice que debería ser una alegre fiesta de cumpleaños debido a que todos los preparativos fueron perfectos, preguntándose por qué no puede hacer nada más que solo ver a él intentar calmar a Dino. El guardián, luego de acostar a Dino, se pregunta por qué los humanos hacen cosas que lo molesten, como colocar adornos ruidosos, gritar y asustarlo. Vir le dice que no se preocupe demasiado por eso, ya que lo más importante es convertir a Dino en un guerrero. Además le comenta que aunque la fiesta sea para celebrar el nacimiento del niño, es un evento para los adultos, ya que el primer cumpleaños de un niño es un evento para los padres y también para los invitados. Esto debido a que en la antigüedad, antes de los avances de la magia, muchos niños no vivían más de un año, por eso cuando un niño cumplía esa edad era algo para celebrar, volviéndose una costumbre que se mantiene hasta la actualidad. En la fiesta vemos como los invitados se empiezan a retirar, diciéndole a Laffy lo mucho que se divirtieron, y en eso Tommy se sorprende al ver a Helga al costado de Laffy, por lo que se retira rápidamente dejando sola a Durumi, que le pregunta a la chica si su esposo está bien, ya que se veía un poco molesto refiriéndose a él, pero ella le dice que probablemente solo estaba cansado, para luego agradecerle a Helga por todo lo que hizo, ya que se había dado cuenta que ella fue quien los había ayudado. Ella lo acepta diciendo que disparó la flecha en la ventana del maestro y que también construyó el sendero y el canal en la montaña, ya que Dino es muy importante para ella, por lo que Laffy se pone muy triste y le pregunta si merece ser llamada madre, recibiendo un abrazo por parte de Helga, quien le dice que se tranquilice, ya que al ser madre primeriza experimentará muchas cosas por primera vez, como el llanto de su hijo, su cara cuando duerme, sus primeros pasos o los lugares que le asustan, por lo que no puede saber esas cosas desde un principio, y aprender algo nuevo es algo enriquecedor para ella también. Además, ninguna persona es perfecta y ningún padre tampoco, y es por eso que ella no hizo nada malo. Ahora vemos a él conversando con Vir, preguntándole por qué dice que el evento para el niño es algo para los adultos. Este le responde que un ente como él no podría entenderlo, ya que los humanos encuentran fuerza para vivir su vida al compartir parte de sí mismos con los demás, incluyendo a los padres e hijos, debido a que ellos también necesitan sentir esa conexión, y probablemente es por eso que los invitados se tomaron el tiempo para ir hasta ahí. Él, pensándolo un poco, dice que eso tiene sentido, y Vir le responde que si de verdad quiere convertir a Dino en un guerrero, primero debe aprender a entender a los humanos, pero esto le parece muy difícil, ya que los humanos son criaturas muy complejas. En eso, Laffy entra a la habitación diciéndole a él si pueden hablar un momento, por lo que ambos se sientan, y antes de que el dragón pueda decir algo, la chica le dice que estaba equivocada, también que fue egoísta y no tomó en cuenta los sentimientos de Dino, disculpándose con él y dándole la razón, ya que había pensado
pensado que lo mejor para Dino era que le diera todo lo que los otros padres le dan a sus hijos, compitiendo con él por la atención del niño. Luego de escuchar todo eso, él pensó sacarle en cara que tenía razón, pero inmediatamente descartó esa idea diciéndole que no había pensado en lo importante que es la primera fiesta de cumpleaños para los humanos, disculpándose con Luffy por haberle incomodado ese día. Por lo que ambos se miran con una sonrisa ligera en sus rostros, viendo a Dino que ya se había despertado luego de haber llorado mucho. Luffy lo carga pidiéndole perdón ya que no pensó que se asustaría tanto, y mientras le acariciaba el cabello, el niño le dice mamá. Luffy se sorprende y le pregunta qué es lo que dijo, a lo que Dino vuelve a repetir la palabra, haciendo que la chica ponga una gran sonrisa alardeando que dijo primero mamá y no papá, pensando que los lazos de sangre son más fuertes. Y de una manera sarcástica, él dice que está decepcionado y que se quede con su mamá, siendo escuchado por Beer, quien se encuentra fuera de la casa diciendo que el dragón ya aprendió bastante sobre los humanos, recordando un día cuando él estaba diciéndole al niño que diga papá y este lo repite sin ningún problema, pero luego le dice que diga mamá, por lo que practican un poco más. Sin embargo, Beer no está seguro si aprender tanto sobre los humanos hará que sea más fácil o más difícil cumplir su misión. En eso, Helga le grita diciéndole que vaya a limpiar y que no pierda tiempo, a lo que este acepta, por lo que va corriendo siendo observado por su perro. Tiempo después, vemos a él un poco demacrado mientras Dino se despide de su mamá y vemos que el invierno ya había llegado. Observando al niño, los dos guardianes se quedan impactados, Beer por lo rápido y él por lo lento que Dino estaba creciendo, haciendo que el dragón se moleste, ya que como Beer no cuida al niño, le parece que está creciendo más rápido. En eso, el perro se acerca donde Dino y lo muerde, haciendo que este grite, reclamándole al perro el por qué lo hizo, viendo que quedan 11 años, 6 meses y 20 días para el regreso del señor infernal. Dino ya tiene 15 meses, habiendo crecido bastante, sorprendiendo a él que ya puede caminar, cuando hasta hace unos meses solo estaba gateando. Además, le salieron varios dientes y ya puede usar la cuchara por sí mismo. También sabe que debe buscarlo cuando hay algún problema, y aunque haya crecido bastante, se le hace imposible poder enseñarle el movimiento de lanza ascendente, ya que apenas se entiende las palabras. Por lo tanto, tiene que ajustar su plan de lecciones diarias, o más bien dejar de lado sus expectativas, siendo observado por Beer y Luffy, quien se pregunta qué le está pasando. Este le dice que lo estuvo observando los últimos días y cree que tiene la depresión del padre amo de casa. Pero Luffy, luego de escucharlo, piensa que es una broma, así que Beer le dice que se quede observándole un poco más para ver si está en lo cierto o no. Al otro día, Luffy se queda sorprendida de que él haya preparado muchas cosas para el desayuno, dándose cuenta de que no había dormido nada, siendo este un posible síntoma. Además, terminó de comer rápido ya que no tenía mucha hambre, siendo la pérdida de apetito otro posible síntoma, y es por eso que cree que Beer tiene razón, ya que él debe estar así porque no puede salir de casa y cuidar a Dino es lo único que puede hacer. Preguntándole a Beer si se encuentra bien, este le dice que sí y que si siente la necesidad de socializar sale con su perro. Además, invitó a él pero este no quiso salir, diciendo que ya no le alcanzaban las horas para entrenar a Dino, murmurando que en 2 meses tiene que enseñarle a hablar y en 3 meses lo hará ganar músculo, preocupando a Luffy. En eso, Dino se acerca a Beer asustado por el perro, ya que cada vez que este hace un movimiento repentino, el niño se asusta. Luffy se pregunta por qué acude a Leech, ya que por donde lo mire, este es más aterrador que el perro, y aunque al principio también le preocupaba tener a un perro grande en la casa, pronto se dio cuenta de que este era muy amable e inteligente, haciendo que sus miedos se fueran de inmediato. Tranquilizando a Dino, le dice que las cosas mejorarán con el tiempo, sintiendo que él y su hijo cambian día tras día, lo cual extrañamente no le entristece, ya que desde que Beer vive con ellos apenas usó alguno de los comandos familiares. A diferencia de sus antiguos compañeros, siente que puede confiar en los guardianes, siendo casi como una familia, pero luego de pensarlo dice que ellos irán algún día y solo se quedan ahí porque tienen otros planes. En eso, Beer le pregunta si en el Templo de la Luz ya saben que todo el equipo del guerrero fue destruido, esperando que no se le haya olvidado. Luffy, un poco nerviosa, le dice que como no buscan al guerrero no debería haber ningún problema. En el Templo de la Luz vemos a varios monjes reunidos hablando de que ya pasaron 2 años desde la última vez que recibieron una señal de la espada sagrada. Mujo dice que al parecer alguna desgracia cayó sobre su guerrero, ordenándole a Mujin que organice un grupo para buscar la espada sagrada, ya que aunque el guerrero haya fracasado, ellos deben continuar con su trabajo por el bien de todos, por lo que el monje acepta, esperando que Myung-Jon se encuentre sano y salvo. Ahora vemos a Helga entrenando con su espada en la montaña, quedándose sin aliento, creyendo que está algo oxidada, para luego darse cuenta de que alguien estaba escondido. Este era el pequeño Tommy, quien le pregunta si sabía que él estaba ahí. Helga le responde que sería una tonta si no se diera cuenta, ya que él es bastante grande, y luego le pregunta qué es lo que quiere. Tommy le dice que su esposo le está buscando, por lo que ella piensa que ya la había delatado llamándolo soplón. Él, un poco triste, le dice que no cree que quede mucho tiempo. Helga se levanta diciéndole que se verán pronto y antes de irse le comenta que se ve mucho mejor. Tommy le agradece, ya que eso se lo debe a ella, quien procede a retirarse. Ese mismo día vemos a él caminando en la nieve, diciéndole a Luffy que mejor deberían irse,
irse, ya que podrían encontrarse con un cazador. Ella le dice que deje de quejarse, ya que si hay algún problema, Vir puede usar la magia de transmutación. Él, un poco molesto, no entiende por qué están tan relajados, ya que no falta mucho tiempo para que el señor infernal regrese, pero se queda maravillado por el precioso paisaje, alegrando a Luffy de que haya ido a ese lugar, ya que estaba muy preocupado por él. Aunque luego de decirlo, se pone bastante nerviosa. En eso, Dino se ponía a jugar con la nieve, ya que es la primera vez que él estaba viendo, y después de un rato se le enfrían las manos, por lo que Luffy se las va a calentar. Cuando él le pregunta por qué fueron a ese lugar, ella le responde que debe ser agobiante estar metido en casa todo el tiempo, y debería salir de vez en cuando, tomándolo de la mano para intentar moverlo. Sin embargo, no consigue hacerlo ni un centímetro. Él piensa que hace mucho tiempo no había estado en un espacio abierto como ese, ya que luego de convertirse en un guardián se había acostumbrado a la soledad, y después de eso no había salido de la casa para que los humanos no lo vieran. Recordando lo que Vir le había dicho anteriormente, dándose cuenta de que Luffy está preocupada por él. En eso recibe un ataque por parte de la chica, haciendo que este se moleste, y aunque ella le pide perdón, él no le hace caso, levantando una gran bola de nieve y arrojándosela a Luffy, quien comienza a saltar para evitar el ataque. Vir, viendo todo, cree que el tema de él ya está resuelto, por lo que ese día tiene que ser un tío ejemplar, diciéndole a Dino si le gustaría hacer un muñeco de nieve con el perro, haciendo que el niño se lo piense. Vir le dice a Dino que no tenga miedo, ya que el perro es inofensivo, haciendo que lo acaricie para que vea lo suave que es, y antes de que lo haga, aparece un animal frente a él, por lo que le ladra para luego perseguirlo, haciendo que el niño se asuste y comience a llorar, pensando que no será fácil hacer que se lleven bien. Tratando de calmarlo, lo hace flotar con un hechizo mientras hace rodar una bola de nieve, haciendo que cada vez se haga más grande, sorprendiendo a Dino ya que sabía que eso le gustaría. Empezando a hacer un muñeco de nieve, poniéndole una rama como brazo y dándole otra al niño para que le ponga el otro brazo, pensando que por suerte ya se le pasó el susto. Terminando de hacer el muñeco de nieve, le dice a Dino que repita lo que dijo, intentando acercarlo nuevamente con el perro, pero el animal de antes se asoma al lado del muñeco de nieve, haciendo que este lo persiga aplastando el muñeco. Por lo que Vir, alzando la voz, le pregunta por qué lo hizo, asustando a su mascota. En eso, Dino se acerca donde su mamá para contarle todo lo que había sucedido. Él le agradece a Vir por cuidar a Dino, pero ahora ellos se harán cargo del niño. Él acepta y se retira con su perro, el cual solo estaba emocionado por haber salido después de mucho tiempo, por lo que Vir le pide perdón por haberle gritado. Ahora vemos a todos sentados alrededor de una fogata, cuando Luffy le pregunta a él qué se siente haber salido después de tanto tiempo. Él le responde que fue muy divertido, ya que últimamente ha estado preocupado por Dino. Luffy, luego de escucharlo, le da la razón a Vir por lo que le dijo anteriormente, pero cambia la expresión de su cara cuando escucha a él diciendo que Dino tiene que mejorar para poder matarlo. Él piensa que Dino mostraría más interés en el entrenamiento si este fuera más divertido, logrando resolver el problema todo gracias a Luffy, quien no entiende lo que está pasando. Él le dice que en lugar de entrenar a Dino, hará que todo sea un juego para él. Ella, al escucharlo, se da cuenta de que él volverá a las andanzas de siempre, alegrándose de que vuelva a sentirse alegre y con energía. En eso, comienzan a ser rodeados por un grupo de personas, las cuales se encuentran a 100 metros de ellos. Estos son los discípulos del dios de la luz, quienes preparan su ataque para vengar al monje Myunjong. El emocionado está hablando de la lanza ascendente con Luffy, cuando de la nada percibe un ataque, logrando detener a la persona que lo había atacado. Preguntándole quiénes son, esta persona, al darse cuenta de que no podrá con él, pide ayuda a uno de sus compañeros, quien ataca al guardián de inmediato. Pero luego se da cuenta de que no le hizo absolutamente nada, molestando a Dragón, quien le repite la pregunta bastante molesto. Luffy no sabe lo que está sucediendo, por lo que activa un comando familiar que dice que pase lo que pase, él no puede matar a nadie, ya que no quiere que Dino conozca la muerte siendo tan joven, molestando al guardián por eso. Vir le dice que no necesita pelear, ya que puede escapar con un hechizo de teletransportación, apareciendo más personas que tratan de evitar que ellos escapen, siendo derrotados rápidamente por el Lich. Luego activa el hechizo de teletransportación de materia, aunque no consigue realizarlo, por lo que todos se quedan bastante sorprendidos. Vir les dice que su magia no funciona. Él le pregunta a qué se debe mientras pelea con varias personas. Vir le responde que puede ser por dos motivos. Uno es que el señor infernal le está impidiendo usar su poder, y el otro es que el poder de un dios sobrepase sus poderes infernales. El monje Mujin explica que están utilizando el poder de los 5 artefactos sagrados, una bendición otorgada por los 6 dioses, sorprendiendo a los dos guardianes, dándose cuenta de que usaron la espada sagrada y la piedra para convertir esa área en una zona sagrada del dios de la luz. Y a pesar de no poder blandir los artefactos sagrados como un guerrero lo haría, sí pueden usar el poder de la espada sagrada que les fue otorgado por el dios de la luz para poder derrotar las fuerzas del mal. Él se molesta por lo que dijo, diciendo que solo son guardianes que defienden el castillo del señor infernal, preguntándole por qué los ataca si no son guerreros. Mujin le responde que el día anterior, en un bosque cerca de Seongwansa, se reunió el grupo de búsqueda de la espada sagrada, presentándose con ellos el discípulo y sacerdote de Ban Wancheon llamado Nebi, quien es recibido por Hyuk presentándole al resto del grupo. Pero luego de decirles que es malo con los nombres, le preguntan cuál es la urgencia por la que pidieron ayuda a su orden. Ellos le responden que el guerrero está desaparecido,
sentido. Además, hace más de un año que no saben nada de uno de los monjes que acompañaba al guerrero, preguntándole si con la brújula del dios de la dirección podría localizar el paradero de la espada sagrada. Neville les dice que eso no debería ser muy difícil, y al activar el poder de la brújula se da cuenta de que la espada sagrada no está muy lejos, así que los llevará hasta ella, preguntándole si quieren ir por el camino más corto o por el más recomendable. Ellos le dicen que por el más corto, llegando así a la puerta número 1 del castillo del señor infernal, aunque se encuentran bastante agotados, reclamándole a Neville por no decirles que ese camino era tan complicado. Él le responde que ellos eligieron ir por el camino más corto. En eso, Hyun se sorprende de que se encuentran en una de las 4 puertas legendarias que llevan al castillo del señor infernal. Otro monje dice que el hermano Myung-jong y el resto del equipo del guerrero deben haber derrotado a los 4 guardianes, y es por eso que no hay nadie, pensando que Myung-jong se encuentra bien. Mujin le da la razón, ya que es imposible que algo le haya pasado a Myung-jong y probablemente no ha podido comunicarse por estar peleando con los 4 guardianes del señor infernal. En eso, Neville les dice que deben girar hacia el otro lado, lejos de la puerta. Mujin, bastante preocupado, se pregunta cómo es que no pasaron por la puerta del castillo del señor infernal, observando algo que lo deja en shock, recordando que le dijo Myung-jong que no vaya a esa misión, ya que hay muchos otros que podrían ir en su lugar, por lo que deberían dejar a los jóvenes hacer cosas peligrosas como esa, y ellos deberían vivir tranquilamente. El monje le pregunta quién iría en su lugar, los pilares de su templo, los jóvenes o el que tiene la responsabilidad de entrenar a los niños, y aunque no sea de mucha ayuda como adulto, él debería ser quien lleve esa responsabilidad. Volviendo al presente, vemos la tumba del monje. Mujin, culpándose por eso, le dice a Neville por dónde deberían seguir. Este responde que deben girar y caminar unos 5 kilómetros hacia la montaña Susbite. Llegando a la casa de Luffy y buscando todo el lugar, encuentran la espada sagrada, preguntándole a Mujin qué deberían hacer ahora, pero él no sabe qué responder. En eso, otro monje le dice que deberían parar ahí, ya que buscar venganza va en contra de sus enseñanzas, haciendo molestar a su compañero, quien le dice que ellos deben destruir la oscuridad usando la luz. Mujin, luego de escucharlos, les dice a Neville si podría guiarlos. Este responde que sí, siempre y cuando haya algo específico que quiera rastrear. Entonces, el monje le dice que los lleve hasta el guardián, y estando cara a cara con el dragón, le reclama por haber matado a Myung-jong. Él le responde que no lo hizo, pero el monje no le cree, llamándolo mentiroso, y bastante molesto, quiere acabar con él para ofrecerle la vida del guardián a su dios. Vir al escucharlo se sorprende bastante, ya que según la primera doctrina de los discípulos del dios de la luz, no debería hablar de quitar una vida, siendo interrumpido por un niño, quien le pregunta si él está vivo, y como este responde que no, dice que deberían acabar con el Lich y encerrar al dragón en una cueva, transformándose en una bestia gigante para acabar con Vir recibiendo un ataque directo por parte de esa criatura, explicando que los discípulos del dios de la luz son más poderosos ahí, ya que se encuentran en una zona sagrada del dios de la luz, mostrándoles el verdadero poder de los 5 artefactos sagrados. Vir comenta que los discípulos del dios de la luz se harán cada vez más fuertes, sin embargo, su poder sagrado solo bloquea la magia negra, por lo que activa un hechizo llamado Cuchillas de Viento de nivel 20, Filo de Viento del Sur, para evitar el ataque del gato gigante, ya que estos no pueden bloquear la magia elemental. Sin embargo, este hechizo no le hace nada a la bestia, quien continúa con el ataque, haciendo que Vir active otro hechizo, impulsándose hacia atrás, esquivando el ataque a último segundo, volteando a ver a él para decirle que los discípulos se están volviendo más fuertes rápidamente. El dragón, con una mirada de preocupación, le comenta que los golpes de estos están empezando a ser un poco más poderosos, pero Vir le dice que deje de fingir, ya que al verlo se da cuenta que está bastante lastimado, pensando para sí mismo que los poderes de estos discípulos surgen de su fe y de sus invocaciones, como la invocación de dar vida a un animal de peluche, la invocación de aumentar sus propias habilidades físicas, la invocación de generar luz a altas temperaturas y la invocación de animar y manipular un arma, por lo que tendrán que darlo todo en esa batalla, activando un hechizo llamado Rotación de la Tierra de nivel 30, el cual hace que todo comience a temblar y el suelo termine desplomándose, por lo que todos los monjes comienzan a caer. Sin embargo, uno de estos activa su poder, haciendo que vuelvan a subir para luego atacar a él, quien con mucho esfuerzo logra detener el ataque, pensando en ese momento que podría morir a manos de los monjes en lugar de las manos del guerrero, recordando que Tien les dijo que solo existen para morir a manos de este, pero si por casualidad los matara algo o alguien que no sea el guerrero, el señor infernal los haría pagar muy caro, haciendo que él se asuste pensando que el señor infernal podría matarlos de verdad. Vir le dice que se tranquilice, ya que al parecer el poder de los monjes no puede aumentar más, y probablemente este sea el máximo poder al que pueden llegar, pero él menciona que eso no importa, ya que a las justas pueden enfrentarlos. Sin embargo, Vir se da cuenta que aunque los monjes sean bastante fuertes, están siendo muy cuidadosos con sus ataques. En eso, uno de los discípulos le ordena al gato gigante que destruya a los guardianes, pero los otros monjes se interponen evitando que lo haga. Y después de eso, el monje Mujin llama cobarde a los guardianes, diciéndoles que cómo se atreven a tomar de rehenes a Luffy y a Dino. Ellos, luego de escucharlo, se quedan bastante sorprendidos, ya que eso no es así, y los monjes que se encuentran junto a Luffy le dicen que derrotarán a los guardianes infernales para
para poder rescatarlos. Y justo en ese momento, Dino se despierta observando todo el desastre que había ocurrido, pero al darse cuenta que el muñeco de nieve que había hecho con Beer está destruido, comienza a llorar impactando a todos los presentes, haciendo que Luffy entre en razón pensando que por qué se encuentra en un lugar tan peligroso, recordando que cuando Dino nació le dijo que se encargará de que tenga una buena vida, ya que como su madre es su deber protegerlo, pidiéndole disculpas a él, activando un comando familiar diciendo que la ataque. El dragón, mientras se acerca a Luffy para atacarla, no entiende por qué ella activó ese comando y estando lo suficientemente cerca le lanza un fuerte golpe, pero antes de que este impacte contra ella, un monje se interpone recibiendo el ataque directamente, el cual lo deja bastante lastimado en el suelo y estando cara a cara con Luffy le pregunta por qué lo hizo. Sin embargo, otro monje aparece poniéndose delante de él y agarrándolo de los brazos le dice que no lo dejará avanzar para luego decirle a uno de sus compañeros que se lleve a la chica a un lugar seguro. Este acepta y se acerca donde Luffy para llevarla lejos de ese lugar. Ella, mientras se retira de ese sitio, le agradece por haberla salvado. Él, luego de ver todo lo ocurrido, se queda en shock pensando para sí mismo que es él para ella. Y mientras Luffy se aleja con el monje, nos damos cuenta de que Beer también había visto todo lo ocurrido y piensa que él y el dragón aún son extraños para ella, pero si esa es la única manera de mantener a salvo al guerrero, debe seguirle la corriente, por lo que grita que no dejará que escapen mientras activa un hechizo llamado Cristales de Hielo de nivel 20 Corona de Espinas, el cual es bloqueado por el gato gigante y con una mirada le dice a su perro que vaya con ellos. Él obedece siguiendo a Luffy y cuando ambos están lejos del lugar, los monjes mencionan que ya no hay necesidad de que se contengan, por lo que Mugen ordena que acaben con los guardianes. Ahora vemos a Luffy corriendo por el bosque mientras dice que no tenía otra opción, ya que haría lo que sea para proteger a su familia, para proteger a su hijo, aunque se detiene repentinamente pensando que engañó a él, y recuerda la mirada que este tenía cuando lo dejó. Por otra parte, vemos al dragón protegiéndose de los ataques de los monjes mientras piensa que lo que hizo Luffy era lo más adecuado y que él debía haber agarrado a Dino para salir de ahí, ya que esa era la opción más responsable. Sin embargo, a pesar de que comprende la situación, no entiende por qué le molesta tanto, recordando que Beer le había dicho que debería aprender a entender a los humanos, por lo que comienza a recordar varias situaciones que vivió junto a Luffy, como cuando limpiaba la casa, el cumpleaños de Dino o el día que salieron de paseo. Sin embargo, viene a su mente el momento cuando ella activó el comando familiar para que la ataque, haciendo que se moleste bastante a tal punto de extender sus alas, haciendo que el suelo a su alrededor comience a colapsar, para luego dar un gran salto impulsándose hacia los monjes, quienes al verlo se dan cuenta que su ataque es muy poderoso, diciéndole al gato gigante que lo detenga, pero esto es inútil ya que él lo atraviesa sin ningún problema, y su puño va dirigido al monje que tenía enfrente, el cual cierra los ojos esperando el impacto. Sin embargo, esto no ocurre ya que el sello familiar que Luffy puso antes de irse se activa, evitando así que acabe con el monje, pero de todas formas vuelve a atacarlo, aunque esta vez con menos fuerza, por lo que consigue noquearlo. Los otros monjes, luego de ver lo que hizo, le preguntan a su compañero si está bien, aunque suponen que lo está, y uno de ellos se pregunta por qué él dudó antes de dar el golpe. Otro de ellos dice que no bajen la guardia y que intenten atacarlo nuevamente, preparando sus poderes para hacerlo. Beer menciona que gracias a Luffy pudieron derrotar al monje que tenía la espada de la luz, ya que este era el que les causaba más problemas. Sin embargo, su situación sigue siendo complicada, esto debido a que todavía se encuentran en una zona sagrada y el monje se podrá recuperar rápidamente volviendo a la batalla. Él, luego de escucharlo, se molesta preguntándole por qué le agradece a Luffy. Beer le dice que se calme, diciéndole que ella no tenía otra opción. El dragón no entiende a qué se refiere y bastante molesto le reclama diciéndole que acaso es normal que Luffy se aproveche de ellos y luego los abandone. Beer, con un tono calmado, le responde que ellos son demonios, por ende enemigos de los humanos y siervos del señor infernal. Además, los demonios de intelecto inferior aún atacan a los humanos con mucha frecuencia, siendo esta la razón del por qué esos monjes los atacaron sin siquiera darles una oportunidad para explicarles la situación, agregando que los demonios y los humanos no pueden tener una relación basada en la confianza, por lo que no debe dejarse llevar por emociones inútiles, ya que todo lo hacen por el señor infernal, incluyendo la razón del por qué está criando a Dino en primer lugar, siendo hora de que deje de jugar a la casita. Luego de escuchar lo que dijo Beer, extiende sus alas nuevamente, diciendo que él y Luffy solo están unidos por un contrato. Beer le dice al dragón que se concentre, ya que solo tendrán 3 oportunidades, esto debido a que esa es la cantidad de hechizos elementales que le queda por hacer, por lo que tienen que acabar con el monje que está creando la zona sagrada, siendo este el que tiene la espada y la piedra sagrada. Beer comenta que el enojo motiva a los monjes, pero son bastante ingenuos, activando el hechizo rotación de la tierra nivel 40 a ritmo acelerado, haciendo que el suelo vuelva a colapsar. Sin embargo, los monjes dicen que no caerán nuevamente en ese hechizo, y con el poder de uno de ellos logran subir evitando caer, pero Beer ya esperaba que hicieran
eso, por lo que activa otro hechizo llamado Cristales de Hielo de nivel 40, Prisión de Hielo, atrapando a los monjes en la cima del báculo. Pero aunque hayan logrado atraparlos, Vir descubrió que no pueden salir de la zona sagrada bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, Laffy, Dino y el perro pudieron hacerlo sin ningún problema, ya que ellos no eran demonios. Él se queda maravillado, ya que delante suyo había una lanza gigante creada por el báculo y la prisión de hielo que hizo Vir, por lo que luego de eso levanta la lanza y Vir activa un hechizo llamado Brazo Gigante para aumentar la fuerza del dragón, el cual tiene la lanza en sus manos, preparando el ataque contra el monje que se encuentra fuera de la zona sagrada. Y mientras baja la lanza, se pregunta si por accidente acabará con todos los monjes al no poder controlar su fuerza. Vir le responde que aunque quisiera hacerlo, probablemente no podría, esto debido al comando familiar que activó Laffy. Sin embargo, no podrá controlar la inercia, haciendo que los monjes salgan volando antes de que la lanza impacte contra los artefactos sagrados, causando una fuerte explosión, haciendo que los guardianes se queden atónitos, y Vir le dice a él que al parecer acabó con todos los monjes. Aunque esto no es así, ya que una fuerte luz les llama la atención, por lo que voltean a ver dándose cuenta que los monjes están intactos. Él pregunta cómo es que estos se teletransportaron si ni siquiera son magos. Pero antes de que Vir le responda, Nevi se quita sus lentes para decirles que él fue quien los salvó, ya que con su poder cambió temporalmente la dirección del planeta usándolos a ellos como eje. Vir se sorprende por esto, dándose cuenta que pudo hacerlo gracias a la brújula sagrada. Luego de eso, Nevi se presenta con los guardianes diciéndoles que es un sacerdote de nivel platino y guardián del artefacto sagrado de Banwancheon. Además comenta que es bastante impresionante el hecho de que tuvieron que usar 3 artefactos sagrados para luchar contra ellos. Mujin, un poco cansado, le agradece por haberlo salvado. Este le dice que no se preocupe, aunque como ya utilizó el poder de su artefacto sagrado, le gustaría terminar con la pelea de una vez por todas. El monje acepta, diciéndole a sus compañeros que acaben con los guardianes. Ellos se ponen de pie y se preparan para la batalla. Vir, luego de ver a los monjes levantarse, se cae de rodillas al suelo, esto debido a que ya utilizó todos los hechizos que tenía, diciéndole a él que después de esa batalla, alguien deberá enseñarle magia a Dino. Pero el dragón se molesta con él por hablar como si ya estuviera muerto. Vir le dice que todo tiene un final y cuando este llega es mejor aceptarlo. En eso, algo inesperado ocurre, ya que el collar de Vir empieza a brillar. Y mientras él lo está agarrando del cuello de su camisa, alguien le lanza su arma diciéndole que la agarre. El dragón, bastante sorprendido, lo hace, siendo Laffy la persona que le lanzó su arma, para luego noquear al monje que tiene la espada y la piedra sagrada. Vir, luego de ver lo que hizo Laffy, se queda maravillado, diciéndole que sabía que no los abandonaría, pero ella con un grito les dice que no es momento de hablar, ya que todos los monjes están por atacarlos. Sin embargo, él con una sonrisa comenta que la lanza es su arma suprema, activando su habilidad oculta llamada Lanza Ascendente, ataque en cadena por 8, derrotando a todos los monjes fácilmente. Por otra parte, Mujin le reclama a Laffy por haber noqueado al monje, ya que supuestamente ellos le salvaron la vida. Sin embargo, ella, bastante molesta, le reclama por no haberla reconocido, señalándole su cara. Este, un poco sorprendido, no la reconoce, comentando si acaso es una hija. Laffy le grita que no y le dice que ella estaba con el monje Myungjong cuando se conocieron, haciendo que la recuerde, ya que estaba con el grupo del guerrero. Por lo que, un poco más calmada, le dice que él no acabó con Myungjong, aunque Mujin no le presta atención, pensando que los guardianes infernales le engañaron, por lo que intenta despertar a su compañero para que reconstruya la zona sagrada. Pero Vir no dejará que lo haga, ya que al poder utilizar su magia nuevamente, activa su hechizo supremo llamado Depresión de Lunes. Ahora nos encontramos en la casa de Lafiel, donde vemos a Dino abrazando a su peluche, el cual tiene forma de dinosaurio, y mirando al perro decide acercarse a él caminando de puntitas. Pero antes de que llegue, este se despierta bastante exaltado, asustando al niño, quien mira a través de la ventana de la puerta a 2 animales que estaban afuera de la casa, por lo que decide subirse a un banquito y abrirles la puerta, siendo observado por el perro, quien lo mira bastante preocupado. En eso, Dino pierde el equilibrio y termina cayendo al suelo, dejando la puerta abierta, haciendo que los animales puedan entrar a la casa. Por otra parte, vemos a Helga observando unas huellas en la nieve, dándose cuenta que eran de Laffy, Dino y el perro. Pero al observar detenidamente, se da cuenta de unas huellas bastante pequeñas, dándose cuenta que son de unas comadrejas fantasmas, las cuales pasan de ser unos lindos animales a unas feroces criaturas con garras y dientes bastante afilados, haciendo que Dino se asuste mucho. Volviendo a la batalla, Nevi comenta que el ataque de Vir tiene un horrible nombre, por lo que decide usar su artefacto sagrado para reubicarlos y así poder esquivar el ataque. Sin embargo, el Ichi le lanzó otro hechizo llamado Ladrón de Sombra, el cual no lo deja moverse, recibiendo el hechizo de Presión de Lunes directamente, haciendo que se recueste en el suelo, quedándose dormido ante la mirada sorprendida del monje Mujin. Vir comenta que la magia de las sombras no es tan efectiva contra los discípulos del dios de la luz, pero supone que ese hechizo bastará para dejar fuera de combate a ese molesto sacerdote. En eso, Mujin, con su compañero en brazos, le pregunta si se puede levantar. Este le responde que se encuentra bien, pero no es el mismo caso de sus compañeros, los cuales están siendo derrotados por él, ya que a pesar de que el comando familiar que activó Laffy sigue funcionando, los monjes se han
han vuelto muy débiles al no contar con el poder del dios de la luz, siendo acorralados por él, quien está a punto de acabar con ellos. Pero antes de que acabe con ellos, Mujin con un grito dice que no lo haga, para luego pedirle a Nevi que los transporte lejos de ese lugar. Sin embargo, el sacerdote sigue durmiendo, por lo que comienza a correr y con lágrimas en los ojos menciona que no puede perder a sus compañeros, cayendo en un hueco metros más adelante. En eso, Luffy intenta detener a él, pero Beer le dice que no lo haga, ya que los monjes atacaron primero con la intención de acabar con ellos. Además, si los dejan ir, su ubicación ya no será secreta, por lo que él decide acabar con estos cuando él los tenga acorralados. Luffy, luego de escuchar lo que dijo, los mira un poco asustada, ya que se había olvidado de que ellos eran los guardianes más poderosos del señor infernal, y justo en ese momento, Mujin llega donde él para decirle que lo vencerá, tomando una postura de combate mencionando que su apodo es el puño del dios del sol, para luego retarlo a una pelea. Sin embargo, él se da cuenta que estaba mintiendo, ya que de hecho este es el más débil de todos los monjes. Escuchando la súplica de este, quien le dice que solo acabe con él, ya que los otros monjes solo estaban siguiendo sus órdenes, pensando para sí mismo que Myung estaría decepcionado de él, ya que solo se escondió detrás de sus compañeros, olvidando las enseñanzas que siguió toda su vida buscando acabar con el dragón. Él, luego de escucharlo, le pregunta por qué está ofreciendo su vida en ese momento, ya que podría haberse escondido como antes. Este le responde que involucró a los otros discípulos en su búsqueda de venganza. Él se queda callado por un momento para luego decirle que vuelvan a su templo, dejando a Mujin atónito por su respuesta, acotando que el señor infernal solo le gusta pelear contra enemigos poderosos. Además, se quedará con la espada sagrada, y les comenta que cuando decidan pelear contra el señor infernal tendrán que pasar primero por él, alejándose de ese lugar junto a Beer y Luffy, dejando atrás a los monjes, y metros más adelante se detiene para preguntarle a Luffy la razón del por qué regresó. Ella se queda en silencio por un momento para luego decirle que regresó porque lo necesita, recordando que cuando regresó a la casa con Dino en brazos, este estaba llorando por dejar a su papá, refiriéndose a él. Luffy, intentando calmarlo, piensa que hizo bien al alejarse de ese lugar, ya que lo primero es proteger a la familia, y con un suspiro le pide al dragón que le traiga algo de comer a Dino. Sin embargo, esto no es posible, ya que él no se encuentra en la casa, dándose cuenta de lo silencioso que es, escuchando solo el llanto de su hijo. Volviendo al presente, Luffy con un grito dice que no se imagina la vida sin el guardián. Este, un poco sonrojado, no entiende de qué está hablando, por lo que ella dice que él siempre le cambia los pañales a Dino, la lleva volando todos los días al trabajo, además cocina una vez al día, siendo estas las razones por las cuales lo necesita. Él, dándose la vuelta, comenta que no tendría ni que haberle preguntado, y justo en ese momento Luffy tiene un flashback de cuando era pequeña, preguntándole a un mago por qué es tan bueno con ella si ni siquiera son familia. Este le responde que por qué no le hizo esa pregunta cuando la rescató, ya que no tiene sentido hacerlo en ese momento cuando ya son una familia, pensando que su papá la hizo parte de su familia a pesar de no tener lazos de sangre, diciéndole a Dino que espere en la casa tomando la lanza de él para volver a donde este estaba. Volviendo al presente, él le pregunta a Luffy dónde está Dino. Ella le responde que lo dejó adentro de la casa, por lo que el dragón abre la puerta viendo a Dino llorando, ya que el perrito estaba gravemente herido. Beer, al ver el estado de su mascota, entra rápidamente a la casa preguntando qué pasó. En eso, Helga lo agarra del hombro para llevar al perrito a la mesa, diciéndoles que unas malvadas criaturas le lastimaron una pata y le hicieron otras heridas más superficiales, para luego arreglar la pata del perro, haciendo que le duela mucho, por lo que Beer decide dormirlo con magia. Helga, luego de eso, le pide a Luffy que haga un hechizo de curación para curar al perro, y mientras lo hace, Helga les comenta que las comadrejas fantasmas fueron las responsables de eso, ya que a pesar de su aspecto tierno, son criaturas astutas, las cuales solo buscan a presas más pequeñas y débiles que ellas, esperando que Dino se separe de su familia para poder atacarlo, siendo el perro quien protegió al niño. Luffy, luego de escucharla, se culpa por no haber protegido a su hijo. Sin embargo, Beer le dice que no diga eso, ya que si ella no hubiera regresado por ellos, la historia sería diferente. Y luego de curar al perro, este se despierta, por lo que Helga comenta que probablemente coge de la pata izquierda, y como ya es muy viejo, no podrá recuperarse por completo de una herida tan grave. En eso, Dino se acerca donde el perro para acariciarlo, y Beer, al verlo, piensa para sí mismo que este es muy frágil para llevar una carga tan grande. Además, él se volvió bastante blando por pasar tanto tiempo con los humanos y cometió un gran error al dejar ir a los monjes, por lo que no puede quedarse con los brazos cruzados y esperar a que Dino crezca, así que necesita encontrar a otro guerrero, por lo que se teletransporta a un mercado de la ciudad utilizando su forma humana, y mientras caminaba por este lugar comenta que los humanos y los demonios siempre han tenido una relación antagónica, esto debido a la sencilla razón de que el mundo no es lo suficientemente grande y tanto los humanos como los demonios son enemigos naturales, por lo que el conflicto entre ambas razas era inevitable, ya que los demonios atacaban a los humanos que invadían su territorio, y los humanos en busca de venganza atacaban a esos demonios, luego aparecían más demonios y atacaban a esos humanos para vengarse, siendo este un periodo bañado en sangre en el que ambas razas sufrieron muchas pérdidas. Sin embargo, aunque suene irónico, fue el señor infernal quien acabó con este conflicto al unificar a los demonios con su gran poder, recordando el momento cuando
conoció al señor infernal preguntándole quién era antes de convertirse en un lich. El demonio lo piensa un momento y le responde que eso no es difícil de contestar, pero a cambio deberá trabajar para él ya que necesita que vaya a las afueras por unos negocios que tiene y cuando regrese le devolverá sus recuerdos. El lich acepta diciendo que así lo hará. En el presente, Vir llega a un antiguo gremio de aventureros de la abuela Sunyapar, siendo atendido por un señor con bigote y lentes quien le pregunta en qué lo puede ayudar. Vir le responde que está buscando a alguien tan poderoso como para poder derrotar al señor infernal. El sujeto con una ligera sonrisa le dice que si busca a un aventurero llegó al lugar indicado, mencionándole el nombre de Pau Rinkle, el espadachín invencible, combo de llamas rojas, las hermanas gemelas y por último el rey macho mafioso, siendo estos los tres mejores aventureros que pertenecen a su gremio. Vir se queda maravillado y a pesar de nunca haber escuchado de ellos, solo por su nombre parecen bastante poderosos, diciéndole al señor que le gustaría conocer a todos ellos. Él le dice que no hay problema, preguntándole por su presupuesto. Vir saca una bolsa de dinero, siendo este un fondo de emergencia que guardó antes de que derrumben su castillo. El señor con bigote la toma y se da cuenta que está bastante pesada, por lo que decide ver cuánto dinero hay. Pero al abrir la bolsa pone una cara de decepción ya que las monedas que habían dentro estaban hechas polvo, por lo que Vir un poco molesto se retira del lugar mencionando que seguramente esos aventureros eran débiles y que Helga los vencería de un solo golpe, teniendo una gran idea justo en ese momento, por lo que usando su magia de teletransportación decide regresar a la casa, en la cual vemos a él con el gorro de Helga preparando el entrenamiento de Dino, diciéndole que preste atención para luego hacer el segundo movimiento de la lanza llamado Giro Giro y Tornado, una técnica con un hombre adorable y con una gran mirada, burbujas de colores, una adorable postura y usando el sombrero favorito de Dino piensa que le gustará. Sin embargo, el niño se distrae rápidamente jugando con el perrito. Él luego de verlo se pregunta en qué se equivocó y en ese momento llega Vir preguntando dónde está la espada sagrada. Él le responde que debe estar detrás de la caja de pañales y por qué la necesita. El lich con lágrimas de felicidad en los ojos le responde que una guerrera debería ser alguien que sea lo suficientemente fuerte para asustar a los guardianes del señor infernal. El dragón no entiende de quién está hablando y Vir con la espada sagrada en sus manos dice que está hablando de Helga, por lo que quiere darle la espada cuanto antes. Él viendo cómo la espada le está quemando las manos bromea con el lich poniéndole apodos como Vir el de la mano oscura o puño de fuego. Este le lanza la espada diciéndole que deje de ponerle apodos tontos, haciendo que el dragón se queme las manos. Laffy, quien también estaba en la sala, les reclama por jugar con fuego, para luego preguntarles qué hacían con la espada sagrada o es que acaso planean convertirse en guerreros. Vir le dice que la espada era para Helga y justo en ese momento ella llega a la casa cargando a Dino, diciéndole a él que su sombrero es horrible. Vir se acerca donde ella rápidamente para preguntarle si le interesaría convertirse en una guerrera. Ella se queda callada por un momento para luego decirle que eso suena interesante. Sin embargo, les da la mala noticia de que ese día se irá de la casa. Todos los presentes se quedan impactados por la inesperada noticia. Helga les dice que probablemente se habría arrepentido de no haberlos visitado ese día. Laffy le pregunta si regresará, pero ella no está segura de eso, ya que a donde irá hay varias personas muy apegadas a ella, por lo que quizás no pueda regresar. Él, luego de escucharla, le da las gracias por todo lo que hizo por ellos, mientras Laffy recuerda varios momentos que pasó junto a ella, como cuando le dijo que pueden llamar la abuela Helga o cuando hablaron en la fiesta de Dino, por lo que termina llorando. Y un poco molesta les dice que a pesar de ser una adulta también puede llorar. Dino al verla también empieza a llorar ya que está triste por la partida de Helga, aunque ella les dice que pueden visitarla a la capital cuando quieran, anotándoles la dirección de su casa ya que ella y Dino son como sus nietos. Los guardianes le preguntan si ellos también podrán visitarla, pero ella le responde que le da igual si lo hacen o no, haciendo que estos se queden bastante tristes y como ya es hora de que se vaya, le da un fuerte abrazo a Laffy y a Dino para luego salir de la casa, donde vemos al pequeño Tommy esperándola con una carreta diciéndole que la acompañará hasta su casa. Unos días después nos encontramos en un viejo edificio donde vemos a un agente inmobiliario diciendo que es difícil encontrar una propiedad tan barata, mostrándole el departamento a Laffy, el cual cuenta con 2 habitaciones y un pórtico. Además, el anterior inquilino dejó el lugar en perfectas condiciones. También cuenta con un servicio de transporte justo enfrente del edificio, un gran aislamiento acústico y no hay ningún tipo de insectos en ese lugar. El trabajador piensa para sí mismo que nunca podrá alquilar el departamento, cuando de repente Laffy le dice que lo alquilará sorprendiendo al trabajador. Y pensando para sí misma se da cuenta que es el único lugar que puede pagar, ya que después del ataque de los monjes llegaron a una sola conclusión, recordando que cuando estaba en la casa tenía una conversación acerca de que los monjes pueden volver a atacarlos ya que saben dónde viven. Además, seguirá mandando a más personas para recuperar la espada sagrada y estando cara a cara con Vir, ambos dicen que solo hay una solución, por lo que a la cuenta de 3 la dirán para ver si están pensando en lo mismo. Pero esto no es así, ya que tenían ideas completamente diferentes y Laffy le pregunta si podrán ser rastreados por la brújula sagrada aunque se muden de casa. Vir le dice que no se preocupe y en eso vemos al sacerdote Nevi pidiendo perdón diciendo que puede hacerlo mejor la próxima vez. Sin embargo, su superior le dice que a pesar de haber realizado 2 milagros de nivel mundial no consiguió
consiguió recuperar la espada sagrada, por lo que le descontarán 2540 puntos, quedándole actualmente 5460, por lo que será degradado automáticamente a nivel oro, diciéndole que devuelva el artefacto sagrado. Pero él no quiere hacerlo, por lo que su superior termina quitándoselo para decirle que lo verá en su próxima evaluación. Vir sabía que los discípulos de Ban Wangcheon son muy estrictos con las reglas, por lo que estarán bien por un tiempo, siendo su mayor problema los monjes de Xiongwanza, así que si se mudan a otro lugar estarán a salvo de ellos. Luffy se pone feliz por esto, ya que Dino tendrá que asistir muy pronto al jardín de infantes, dando como una opción mudarse al centro de la ciudad Rosé. Vir piensa para sí mismo que en ese lugar se le hará más fácil buscar información sobre aventureros, por lo que termina aceptando. Sin embargo, él se molesta ya que no lo toman en cuenta para tomar dicha decisión. Volviendo al presente, vemos a Luffy firmando el contrato, y como el departamento se encuentra disponible en ese momento, puede mudarse de inmediato. El trabajador le pregunta cuándo lo hará, a lo que ella le responde que se mudará ese mismo día. Y después de que este se vaya, vemos a Vir usando el hechizo de teletransportación, llevando todas las cosas a su nueva casa, y como hay mucho polvo en ese lugar, protege el rostro de Dino con una burbuja. El niño menciona que ese lugar es muy pequeño, por lo que Luffy, emocionada, dice que juntará el dinero necesario para luego mudarse a un lugar más grande. Sin embargo, uno de sus vecinos le dice que guarde silencio, y mirando a Dino junto a los guardianes y el perro, menciona que ese es su nuevo hogar. Unos días después vemos a dos personas encapuchadas, y una de ellas menciona que solo necesitan a una persona más para terminar su plan, por lo que deciden prepararse ya que dicha persona está por salir. Y cuando lo hace, uno de los encapuchados se choca con él por accidente, haciendo que se caiga al piso. El guerrero, luego de ponerse de pie, le reclama por no mirar mientras camina. Sin embargo, el encapuchado no le presta atención ya que solo se había fijado en su cabello, diciéndole que este luce increíble. El guerrero, luego de escucharlo, se sonroja por el halago, mencionando que su cabello se ve fuerte y tupido como una selva tropical llena de árboles, para luego retirarse diciéndole al encapuchado que mire bien por dónde camina la próxima vez, pero este con una sonrisa sostiene un cabello del guerrero, diciendo que eso era lo último que necesitaban para completar su plan. Al día siguiente vemos a Luffy en su trabajo de camino a la oficina del mago Joseph, ya que este le había llamado pensando que quizás le dará otro bono como la última vez, por lo que al llegar a la oficina abre la puerta bastante emocionada. Sin embargo, el mago Joseph se encontraba en el suelo diciéndole que están en problemas, ya que en la mañana un grupo de magos misteriosos vendieron unos hechizos para hacer crecer el cabello a todos los gremios de la ciudad, y mintiéndoles les dijeron que era una venta exclusiva, así que cada uno pagó una fuerte suma de dinero por ese hechizo, y para recuperar lo invertido todos los gremios promocionan y venden servicios para el crecimiento de cabello. Luego de contarle todo lo ocurrido, sospecha de Luffy preguntándole si acaso ella tuvo algo que ver con eso, pero ella le dice que no es así, por lo que quiere saber si ese es el final de su gremio, ya que si fuera así no podría cumplir su sueño de mudarse a una casa más grande. El mago, al saber que ella necesita dinero, le comenta que hay un trabajo un poco peligroso en la mazmorra de la eternidad, ya que el dueño de esa mazmorra era un archimago muy poderoso que formó parte de su gremio, el cual cosechó muchos logros como mago, pero de repente un día se ocultó en la mazmorra, pasando el resto de sus días en ese lugar. En otra parte vemos a Vir conversando con el señor de bigote de la vez pasada, el cual le cuenta que el Palacio Real confiscó la mazmorra ya que al estar sin dueño era un dolor de cabeza administrativo, y el maestro del gremio de magos del Dr. Magischool estaba ahorrando para poder comprar la mazmorra. Pero surgió un problema a último minuto, ya que un misterioso multimillonario compró la mazmorra y por algún motivo solicitó que demolieran ese lugar a las 9 de la mañana del día siguiente. Vir, luego de escucharlo, le pregunta por qué le está contando todo eso. El señor le responde que a partir de ese día la mazmorra no le pertenece a nadie hasta las 9 de la mañana del día siguiente, por lo que sería una gran oportunidad de conocer a potenciales guerreros, ya que seguramente estos irán a explorar la mazmorra. Vir piensa que eso es muy cierto, aunque antes de irse le pregunta por qué dijo potenciales guerreros. Este le dice que se equivocó, ya que le dijo guerreros poderosos. El Lich piensa que entonces escuchó mal, agradeciéndole por el dato, despidiéndose del señor, el cual pone una sonrisa misteriosa cuando Vir se retira. En otra parte, vemos a él en un parque diciendo que tanto Luffy como Vir salen temprano de la casa, haciendo ya varias semanas que Dino y él están solos, por lo que tomaron la decisión de salir a pasear ese día, cuando de repente una señora se acercan a ellos, preguntándole el nombre del niño y cuántos años tiene. Él le responde que tiene 20 meses y le dice a Dino que la salude. Él lo hace de una manera bastante tierna, maravillando a las señoras, las cuales comentan que a esa edad los niños son bastante problemáticos, pero lo que más les molesta es que sus parejas siempre están quejándose por cualquier cosa, como si fuera fácil criar a un niño, haciendo que él se siente identificado, dándoles la razón ya que lo hacen trabajar mucho a uno y después le reclaman por comer demasiado. Las señoras le brindan su apoyo para luego invitarlo a la mazmorra, ya que la van a convertir en un café para niños. Él pregunta qué es eso y la señora le responde que se trata de un lugar el cual es como un paraíso para los padres, ya que hasta los niños más revoltosos pueden jugar solos y lo único que tienen que hacer es vigilarlos. Él piensa para sí mismo que quizás haya nuevos juegos en ese lugar para entrenar a Dino, diciéndole que definitivamente
irá, aunque piensa que primero debería avisarle a Luffy o a Beard diciéndoles que mejor les confirmará luego. Ellas le dicen que no hay problema ya que irán a la hora del almuerzo del día siguiente, así que tiene tiempo de sobra para decidir. Más tarde ese mismo día, él le da la bienvenida a Luffy y a Beard ya que ellos acababan de llegar a la casa, por lo que quiere hacerles una pregunta. Sin embargo, el Ichi le dice que está cansado y que se irá a dormir. Luffy también le dice lo mismo, pero él se molesta ya que preparó la cena para 3 personas y es muy temprano para dormir. Pero ninguno le hace caso y solo le dan las buenas noches, dejándolo solo en la cocina, mencionando que como ellos, él también hará lo que quiera. A las 3 de la mañana del día siguiente, vemos a Luffy levantarse de la cama muy sigilosamente, evitando despertar a Dino, para luego alistarse ya que encontró a un grupo de personas para explorar la mazmorra y tiene que llegar a la hora acordada. El perrito la mira irse, por lo que decide despedirse, aunque ella le hace una seña para que guarde silencio, y estando afuera del cuarto de él, piensa si debería avisarle antes de irse. Pero como no quiere que este se preocupe, ya que a donde irá puede ser algo peligroso, decide dejarle una nota en su puerta, la cual dice que salió temprano al trabajo, y después de dejar la nota se da cuenta que había una ventana de la casa abierta, preguntándose si acaso ella la dejó así el día anterior. Pero esto no es así, ya que Beard la había abierto para salir de la casa sin que nadie se diera cuenta, y como dejó el hechizo de transmutación activado, se pudo teletransportar más rápido, ya que si quiere ser el primero en entrar a la mazmorra debe apresurarse. Recordando que Tien les dijo que la espada sagrada elige al guerrero, ya que básicamente son dos fuerzas poderosas que se atraen mutuamente, y hay dos categorías de guerreros. Uno son los elegidos por la espada sagrada, incluyendo a su descendiente, ya que este sería un guerrero por naturaleza. También puede ser uno al que la espada sagrada reconozca como guerrero debido a sus grandes habilidades y su fortaleza mental, es decir, un guerrero en formación. Por lo que Beard, emocionado, comenta que la mazmorra de un archimago la cual nadie pudo completar debería ser un gran lugar para que los guerreros más experimentados vayan en búsqueda de un desafío. Luffy, por su parte, también se encuentra emocionada por hacer el trabajo y poder mudarse a una casa más grande. Además, hace tiempo que no tenía la oportunidad de usar la magia de fuego, por lo que se encuentra emocionada de poder usarla después de tanto tiempo. Llegando al lugar acordado, se encuentra con los aventureros del gremio de la señora Sunyapar, siendo estos Pourincle, el espadachín invencible, Como de Llamas Rojas, las magas gemelas y el rey macho mafioso. Luffy se presenta con ellos diciéndoles su nombre y apellido. Además les comenta que forma parte del gremio de magos del Dr. Magischool. El aventurero le dice que será de gran ayuda tener a otra maga con ellos, ya que su objetivo es completar la mazmorra de un mago. En eso, las magas gemelas se preguntan si acaso Luffy es familiar del mago Hurren, ya que ese es su apellido, pero no creen que lo sea, ya que no se parece en nada al señor explosivo, siendo este el sobrenombre del mago. Además escucharon que la hija del mago era mal vista en la escuela de magia por su obsesión con las explosiones, y una persona tan tranquila como ella no podría ser su hija. Luego de eso comentan que en el reino mágico hay muchos individuos que poseen habilidades extraordinarias, ya que hace 20 años en la gran batalla contra los demonios, un mago de ataque de la primera línea del ejército de los humanos participó activamente en la batalla, acabando con todos los enemigos que tenía enfrente. Esta persona era Michael D. Hurren, alias el señor explosivo. Volviendo al castillo, vemos un gran alboroto dentro de este, ya que Luffy estaba quemando todo a su paso, incluso unas armaduras las cuales solo estaban pasando por ahí, y luego de ver que el camino está bloqueado, destruye el obstáculo con su técnica llamada ariete de fuego. Después de eso, el aventurero les dice que tomen un descanso en la zona segura, pero Luffy por accidente la destruye, por lo que las magas gemelas se dan cuenta que definitivamente es pariente del mago Hurren, aunque una de ellas no le da mucha importancia a eso, ya que al tener habilidades similares con Luffy, su grupo está muy desbalanceado. Por otra parte, vemos a Beard, el cual está en otro lugar dentro de la mazmorra, escuchando todo el alboroto que están haciendo los aventureros, por lo que llega a la conclusión que estos deben ser muy poderosos, pensando para sí mismo que se siente muy cómodo estando dentro de esa mazmorra. Incluso la magia que había en el lugar lo reconforta bastante, y quizás el mago de la eternidad se ocultó en esa mazmorra para estudiar los secretos de la magia oscura. Incluso los demonios del lugar no lo ven como un enemigo, y caminando por el lugar piensa cómo hará para unirse casualmente al grupo de aventureros, por lo que decide ir a la zona segura para esperar un rato allí. Por otra parte, vemos a un grupo de magos los cuales se dan cuenta de la presencia de las personas que entraron a la mazmorra, y uno de ellos pregunta si se encargarán de estas personas. Otro mago le responde que sí, ya que si los dejan caminar libremente por el lugar pueden destruirlo todo y no pueden permitir que eso ocurra, ya que todavía tienen que recolectar más energía vital para él. Volviendo con el grupo de aventureros, uno de ellos les dice que miren atrás suyo, por lo que todos lo hacen dándose cuenta que una pared se dirige hacia ellos a gran velocidad, por lo que comienzan a correr, y una de las magas gemelas menciona que aún no deberían estar allí, refiriéndose a los magos constructores, siendo estos los únicos que usan la magia de reconfiguración del terreno. Y hasta aquí el manga del día de hoy. Por cierto, no te olvides de darle like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es muy importante para que así yo siga trayéndoles los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, ¡nos vemos!